Estos son los principales títulos del Diario de Mariana 2018. Hugo Moyano contra las cuerdas. Un juez de Quilmes imputó al líder sindical por presunto lavado de dinero y su relación con la barra de Independiente. Otro juez, pero de la provincia de Córdoba, lo citará indagatoria por el mismo delito y defraudación por la compra de terrenos en esa provincia. Delitos por los que fue imputado el pasado mes de diciembre. Polémica entre argentinos y bolivianos. Se recalienta la relación entre nuestro país y los vecinos del altiplano luego de que el gobierno de Evo Morales rechazara un pedido de reciprocidad para la atención médica de inmigrantes. Fuerte debate por el controvertido proyecto de ley que procura cobrarle los servicios de salud a los pacientes extranjeros. Argentina bajo la mirada de Fernández Díaz, en vivo y exclusivo en tiempos en que la sociedad debate por temas calientes como el aborto, la situación económica, la salud o la educación. El periodista y escritor analiza todos los hechos de la actualidad nacional. Abusada en la vía pública. Noche de pesadillas para una joven. Primero fue manoseada en plena calle por un hombre en una motocicleta. Luego, en la estación de subterráneo, otro individuo exhibió sus genitales frente a ella. En vivo, el conmovedor testimonio de la víctima. Bienvenidos, esto es El Diario de Mariana. Muy buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. Bueno, tenemos un programa realmente muy nutrido, muchas cosas. En un ratito nada más, Jorge Fernández Díaz analizando la actualidad con nosotros. Todos los temas que están siendo en este momento centro de atención, muchas polémicas, muchos debates alrededor, por ejemplo, del aborto que se va a estar, la ley del aborto que se va a estar debatiendo en el Congreso. También el tema de si deberían pagar o no los extranjeros por la salud pública y la educación. De todo esto vamos a estar hablando con Jorge en un ratito nada más. Pero arrancamos con el tema Hugo Moyano. Esto es de último momento. Fueron imputados tanto Pablo como Hugo Moyano por presunto lavado de dinero. Esto es en la causa por los negocios de Independiente y los vínculos que podría haber con los Barra Bravas. Pero recordemos que también fue citado indagatoria por otra causa por la que ya había sido imputado en diciembre pasado, que tiene que ver con la compra de inmuebles, compra-venta de inmuebles en Córdoba, también por presunto lavado de dinero y defraudación, ¿no? Exactamente. ¿Te acordás, Mariana, el día de la marcha que Moyano dijo que él no estaba investigado por ninguna causa de corrupción y nosotros decíamos que eso era mentira? Bueno, efectivamente la justicia sigue comprobando que era mentira lo que decía Hugo Moyano. Sí hay causas que lo investigan por corrupción, en este caso son dos, vos decías, una en Quilmes, el juez federal Luis Armela, y otra en Córdoba, el juez Sánchez Freites. En ambas causas se los investiga a Pablo y a Hugo por lavado de dinero. En la primera, en la de Quilmes, como decías vos, imputación. ¿Qué significa esto? Que la Fiscalía cree que hay delito, cree que hay que investigar y que hay que iniciar una investigación profunda y una causa judicial. En la de Córdoba ya es más avanzada la cosa, porque los van a llamar a indagatoria, es decir, consideran que ya hay pruebas suficientes para llamarlos y decirles: nosotros creemos que cometieron el delito de lavado en compra-venta de inmuebles. ¿Qué es lo que se investiga? Una operación muy particular que no hace falta ser un experto ni un perito para darse cuenta que algo raro hay. Compraron con fondos de camioneros propiedades por 6 millones de pesos que se habían comprado algunos meses antes por apenas 300.000 pesos. O son muy malos para los negocios de los Moyano o algo raro hay en el medio. Esto es lo que está investigando la justicia y por eso se empieza a complicar. 6 millones de pesos, inmuebles que tenían por el valor de 300.000. Pongamos, el comprador A paga 300.000 pesos por las propiedades, por un terreno específicamente. Viene después camioneros y por ese mismo terreno que habían pagado 300.000 pesos, pagan 6 millones. Insisto, malos para los negocios no son, llevan un tren de vida de millonarios, por lo tanto la justicia cree que ahí hubo una clara maniobra de lavado de dinero. No solamente lo cree como una cuestión iniciática, sino que ya ha decidido que los Moyano deben declarar como imputados, es decir, en indagatoria, porque creen que tienen muchas cosas para explicar. Contame. Mariana, te agrego a esa causa que es una causa que no empezó ahora, sino que viene de hace un tiempo, porque, digamos, para no mirarlo solamente en el contexto. Sí. Y que en el caso de la causa de Quilmes, que es la que hoy lo imputaron a Moyano y también a Pablo, es por el uso de las empresas vinculadas con la familia Moyano en el Club Independiente. ¿Qué están diciendo? Que aparentemente habrían usado una empresa que es Aconra y otra que es Dixley, tanto para la construcción del Estadio Independiente como para el uso de uniformes de la vestimenta deportiva del Club de Independiente. O sea, lo mismo que hacían con el gremio de camioneros que contrataban a su mujer, lo mismo hacían con Independiente. Claro, pero ahí la explicación es otra, dicen que es el precio más bajo.
Habría sobreprecios. Eso es lo que están investigando ahora en la justicia de Quilmes, que como dijo Diego, recién empieza, pero le van a preguntar, la fiscal ya pidió 13 medidas de prueba y le van a preguntar a varias empresas si recibieron extorsiones por parte del Club de Independiente o de camioneros. Bien, Contame, después Pablo. en Córdoba era como te contaba Diego, y analizan acá un nombre clave, que es Carlos Mesías. De esos 6 millones, en los 2 días siguientes hizo 6 extracciones de 200.000 pesos. Entonces de acá aventó un pasamanos, así dice la Claro. justicia. ¿Dónde está Hugo Moyano? Recibió toda esta noticia en su sede del gremio, San José, Brasil, acá cerquita, y hoy tenía pensado hacer declaraciones públicas. Hay que ver qué decisión toma luego de esto, como es normalmente él, si fuga para adelante y va al choque o si se guarda. Y una aclaración más, Mariana, que es que hoy Moyano también denunció a Carrió por sus críticas públicas hacia A la él y familia, su sí. familia. Bueno, es todo un tema, ¿no es Sí. cierto? Esto en el contexto también que están arrancando mañana, ya lo tenemos al presidente ahí inaugurando las sesiones legislativas, así que esto obviamente va a traer muchísimo para hablar a a lo que se refiere al presidente. Recordemos que se hace todos los años, que es un momento en el cual se hace como una especie de balance, ¿no? De cómo está el país, de Y qué de qué es cosas lo que va a pasar se este deberían año, ¿no? hacer, cuáles son las urgencias y todo eso. Lo cierto es que en este momento nuestra sociedad está atravesada por un montón de debates, algunos realmente muy, muy profundos e importantes. Por ejemplo, el de la ley del aborto es que se piensa debatir, dicen, antes de junio, ¿no? Sí. Así La va a debatir idea- el 8 de marzo, pero aparentemente se ha pasado para junio. Eso te iba a decir, en principio recordemos que la marcha de los pañuelos verdes, que había de alguna manera vuelto a poner en primer plano el tema del aborto, cuando Mauricio Macri dijo, bueno, se va a debatir efectivamente en el Congreso, querían que fuera el 8 de marzo, después los legisladores hablaron, incluso Victoria Donda, que participó de la marcha, y dijeron, un debate tan importante, debatirlo en urgencia el 8 de marzo, simplemente por una cuestión simbólica, mejor No tiene démosle al sentido. menos 2 meses de desarrollo para que el En debate comisión. sea de manera seria, así que en principio están todos de acuerdo con esto. Está muy bien, ¿no? Es algo importante que todos estén de Sí, acuerdo claro, con por respecto supuesto. a algo que realmente ocupa la atención de todos los argentinos. También está el tema en boca de todos con respecto a la atención en cuanto a salud y educación para los extranjeros, ¿no? Esto abrió toda una polémica, ahora vamos a hablar del tema, lo vamos a desarrollar un poco, lo tenemos a Jorge Fernández Díaz con nosotros, escritor y periodista, autor del Puñal y de la Herida, entre otros libros que acá los tengo conmigo. ¿Cómo está, Jorge? ¿Cómo te Bienvenido. va? Muchas gracias por Los invitarme. muestro porque los recomiendo, ¿viste? Realmente. ¿Se viene el tercero? Remil sigue, Sí, ¿no es cierto? estoy Se viene. trabajando el tercero. Sí, después vamos a hablar un poquito de los libros. El primero es El Puñal, luego viene La Herida. Lo puedes leer por separado, pero bueno, si arrancás por El Puñal, seguís seguro por La Herida y este personaje entrañable que es Remil, ¿no? Jorge, vamos antes de hablar de las novelas, a meternos un poquito en todo esto que estábamos hablando. Qué momento importante está atravesando, ¿no? Nuestra sociedad y este tema de querer debatir sobre temas que antes ni se hablaba. ¿Crees que estamos preparados para esto? Yo detesto citar a Cristina Kirchner, pero la voy a citar. Todo tiene que ver con todo. Todo lo que estamos viviendo tiene que ver con un momento muy particular. Ya sabíamos, hablábamos de los idus de marzo. Siempre marzo es un momento delicado. La gente vuelve de las vacaciones, se despierta del sueño de las vacaciones. Siempre hay aumentos, los colegios. Siempre es un momento Sí. crítico del año. Este año con una peculiaridad que es que el gobierno siguió aumentando las tarifas. Creo que no le quedaba alternativa. Eso tuvo impacto en el dólar, tuvo impacto en los precios y está creciendo una especie, en las encuestas, una especie de pesimismo. No de manera espectacular, no de manera traumática, pero sí ha caído el optimismo en la idea de que la economía que viene va a ser mejor que la actual. Me parece que eso tiene que ver con que a esta altura del partido se suponía, o suponían algunos ciudadanos, que el tema de las tarifas iba a estar arreglado y que íbamos un poco ya a estar saliendo, que la inflación iba a estar bajando. Y bueno, como esto es un ecualizador donde hay que mover distintas cosas, esto no está sucediendo. Ahora, esto que planteas es preocupante para el gobierno, porque el gobierno de alguna manera observaba las encuestas y decía, bueno, es cierto que venía cayendo la imagen de Mauricio Macri, pero hasta ahora la gente pensaba, resumido en esta frase, no estamos bien, pero vamos a estar bien. Ese no estamos La bien, pero vamos a esperanza, estar ¿no? bien, la esperanza, la expectativa, como decían las encuestas,
empezó a caer, lo que vos planteabas. Empezó a caer, me parece ya no hay a mí. tanta gente que piensa que vamos a estar mejor. Y esto lo preocupó al gobierno. En este momento, coyunturalmente, además hoy hay dos analistas políticos en los diarios que analizan estos cánticos que aparecen en las canchas, que aparecen en distintos lugares contra Mauricio Macri, como, bueno, a ver, es parte de esta disconformidad, es una operación política del kirchnerismo o de otros. Y a mí me parece que es bien interesante ese concepto de lo que pasa en las canchas, porque tiene que ver, es el hall distribuidor, es el hall distribuidor de varios temas, digamos, ¿no? Primero, hay un tema claro que es, hay disconformidad, como estamos diciendo, con que la economía tarda en arrancar, la inflación tarda en bajar, vos te encontrás con precios nuevos, con salarios viejos, te encontrás con marzo, que es desagradable de por sí, porque es como llegaste al colegio, se acabó ese clima, baja un poco el consumo, y ahí ese clima siempre es molesto, te molesta más cualquier cosa. ¿Pero vos crees que esos cánticos contra el presidente están relacionados con este creo que descontento o hay cierta politización acá? Mira, diríamos en un 33% está relacionado con eso. Y otro 33% que es operación política del kirchnerismo, básicamente del kirchnerismo, dándole manija y tratando de operar sobre el terreno. Y después hay un 33% que deviene, de kirchnerismo y de otros sectores que han sido tocados, si querés ahora lo hablamos. Por eso que me parece que todo lo que está ocurriendo es absolutamente natural y era totalmente previsible. Y hay un 33% que tiene que ver con el fútbol, con el mundo del fútbol en el cual Macri proviene. Y el mundo del fútbol está siendo tocado por distintas cosas. Primero, está siendo tocado porque cuando vos tocas la mafia de los sindicatos y la mafia de los intendentes, tocas la mafia de los barra bravas, porque está todo vinculado. Hay un círculo donde los barra bravas forman parte de del ejército callejero, de intendentes, de sindicalistas, etc. O sea que cuando vos tocas a los sindicatos, tocas de alguna manera el fútbol. Y también de políticos, ¿no? Jorge, ¿no? Y también de políticos. Y de políticos, claro. Sí, tenés razón, y de políticos. Entonces yo, digamos, creo que sería totalmente normal pensar que va a haber una reacción. Porque vos, a ver, vamos a enumerar las cosas que han sucedido en los últimos tiempos. Sí. Si a subir las tarifas, a todo esto que estuvimos hablando económico, le agregás que este gobierno va contra los sindicatos, por lo menos contra los sindicatos más rancios. Bueno, la respuesta la tuvimos en una marcha que no terminó siendo, aunque era multitudinaria, no terminó siendo exitosa en lo político, pero la lucha continúa, ¿no? Sí. Si vos tocas a las organizaciones sociales, le decís, mirá, van a tener que hacer una contraprestación, que es que tienen que estudiar algunos de los que reciben Claro, eso surgió en los últimos días. ¿Vos te creés que las organizaciones sociales, que han crecido como una industria impresionante en los últimos años, van a decir, ah, bueno, está bien, vamos a hacer una marcha con barrios de pie, nada más? No, están buscando cómo responder a esa situación. Si vos le decís a los docentes, tienen que estudiar y tienen que prepararse y les voy a medir el presentismo, es decir, aquí hay, para entender todo esto, aquí hay un viejo país, acá hay un viejo país, que es una especie de viejo régimen que parece natural ya en la Argentina, pero cuando vos vas tocando los distintos segmentos, por ejemplo, algunos empresarios de la Unión Industrial, que están acostumbrados a que le preparen la economía, el cambio, todo para que ellos puedan, muletas para que ellos puedan producir, ¿no? Vos le podés poner muletas durante 4 años a empresarios para que produzca. Ahora, si esos empresarios necesitan muletas para siempre, lo que está fallando es el empresario. Ahora, todas estas medidas a las que te estás refiriendo, Jorge, ¿vos creés que son en pos de un cambio que realmente necesita la Argentina? Digamos, ¿vamos hacia algo mejor a pesar de que sea molesto para aquellos que están... Mirá, yo no podría decir si Macri está haciendo lo correcto. No sé si Macri es el presidente correcto, ni cambiemos ese gobierno correcto, ni si este es el plan económico correcto. Lo que sé que en 1972, cuando yo tenía 12 años, había 2% de pobreza. Y hoy hay 30% de pobreza. Este país en el que vivimos, con todos estos sectores que les acabo de describir y otros que podría incluir, son los que nos trajeron hasta acá. ¿Que hay que cambiar eso?
si queremos salir de la media tabla del país donde estamos, yéndonos de vez en cuando al descenso, hay que cambiar cosas. Cambiar cosas le duele a todo el mundo, porque todo el mundo se abroquela en lo que tiene y en hacer las cosas tal como las hacía. Pero Jorge, ignoro si Macri está haciendo, ignoro si no hay otro modo de hacer esos cambios. Por eso es que no es que yo le doy una carta blanca a Cambiemos. Todo lo contrario, creo que quizás hay otras formas de hacerlo y no lo están haciendo. Bueno, de hecho, ahora, esos si tercios nosotros que queremos planteaba, cambiar la Argentina... Pero ¿cómo interpretás vos que el otro día en el acto... Entiendo el concepto. Empezaron a cantar a Macri y Moyano los paró y no cantaron más ese día. Y en el mundo del fútbol, Macri selló un acuerdo con Moyano para hacer la nueva AFA y parar la candidatura de Tinelli. Digo, ¿esto ya quedó viejo? Sí, eso ya es viejo. Ya es viejo. Ya es viejo porque hay una nueva situación y me parece que, bueno, que todo este descontento tiene que ver con algunas cosas racionales a gente que está enojada porque la economía no es todo lo buena que tiene que ser, cosas del fútbol que tiene ahí su liturgia, sus supersticiones y sus manejos, etcétera. Y después está el hecho de que hay una serie muy grande de gente que quiere que este país no cambie. Pero muy grande. Incluso algunos dicen que quieren que cambie. No quieren cambiar. Pero no cambiar en el sentido que dice este gobierno solamente. Cambiar. Es decir, esto que les estoy diciendo, se lo digo como un ciudadano común. Cuando yo tenía 12 años, yo creía que vivía en un país mediocre. Vivía en un país de puta madre. Perdón que no se puede decir malas palabras, pero sí. En un país espectacular. Cuando teníamos 12 años. Recordemos los que vivimos aquella época, lo que era la economía, lo que era la sociedad, las ciudades. Era un país al lado de este espectacular. ¿Qué pasó? Es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Y pasó de todo. Pasó que los que gobernaron de manera hegemónica, más o menos de un modo de ver la Argentina. Y muchos beneficiarios. Ahora, si vos ves la película completa, fuimos para atrás, muchachos. Fuimos para atrás y para abajo. Entonces, cuando vos querés cambiar alguna de esas cosas, las reacciones son, me parece naturales. Es decir, lo que está pasando hoy es la reacción a todas estas cosas que vos vas tocando. Insisto, yo no sé si Macri está haciendo bien las cosas en el sentido de, a ver, si quieren hablamos de economía. Claro, yo te iba a decir eso, repasemos los distintos aspectos. Vamos por la economía, después sigamos con el aborto, con el tema de los extranjeros, que bueno, en este momento se está hablando muchísimo también de eso, que ahora lo vamos a explicar bien. Economía, por ejemplo, bueno, realmente más allá de que la inflación no baja y que hay desesperanza y todo, la verdad es que hay gente que no da más, ¿no es cierto? Que no puede más. Hay gente que no da más y hay gente que está mejor. Y hay gente que ha consumido tremendamente en estas vacaciones. Hay de todo. Es variable, es irregular. No es que hay una gran crisis económica. Es mentira, no hay una gran crisis económica. Tampoco estamos cerca de un accidente macroeconómico, lo que llaman los economistas accidente macroeconómico. Vamos a un crack. Eso por lo que dijo Duhalde, que dijo que estamos cerca del 2001. Lo digo por Duhalde, que es un responsable completo, alguien que tendría que dedicarse a retirarse. Se lo digo cariñosamente, retírese Duhalde de la política. Él dice que va a rearmar el justicialismo para las próximas elecciones. Es el peronismo gagá, ni siquiera, digamos... además, hablar de 2001, hablar de una situación de 2001, que es donde perdimos absolutamente todo y donde él tuvo una turbia participación, una turbia, que todavía no está del todo dilucidado en los libros de historia, en los libros de investigación, pero que casi todos sabemos que tuvo una turbia relación y llegó al poder de una manera turbia y en el poder hizo algunas barbaridades, digamos, más allá de que en otras cuestiones hizo lo que tenía que hacer, pero hizo barbaridades de paso. Entonces me parece que tienen que callarse, sobre todo el peronismo, que acabamos de ver por estas simpáticas escuchas telefónicas, que pasaron, ¿viste? Lo que recordamos es las malas palabras de Cristina, pero no, han ocurrido cosas serias en esas escuchas. Por ejemplo, se revelan en esas escuchas que había una conspiración el año pasado, hace un año y pico, del Partido Justicialista conducido por el señor Gioja, para que caiga Macri y él sea el salvador, el Duhalde de la nueva situación. Que Cristina dice, yo no participo de eso, están totalmente locos, porque son los tipos que no pueden llegar por los votos y quieren llegar por alguna conspiración. Pero eso no es nuevo, porque el peronismo ya lo hizo, de voltear a gobiernos no peronistas. Entonces, es muy delicado hablar del tema del 2001, hablar de este asunto con un gobierno no peronista. Creo que estamos muy lejos de eso, no estamos
No estamos bien, pero estamos muy lejos absolutamente de eso. Pero es bueno entender que el peronismo siempre está al acecho. Está Duhalde, que esto. habla, pero también está Prat Gay, que es un exfuncionario, está Carlos Melconian, que es un exfuncionario, que también dicen que las variables económicas están un poco más que complicadas si no cambia algo en el lapso corto, no están hablando de un mediano plazo. Sí. Yo me guío mucho por un economista que es Miguel Bain. Miguel Bain es uno de los grandes economistas de la Argentina, no es ni heterodoxo ni ortodoxo. Era el referente político, económico, de la política económica que iba a llevar el Frente para la Victoria, y es alguien razonable. Y dice, no estamos ni para ir a un crack, ni estamos bien. Digamos, vamos más o menos, nosotros íbamos a hacer más o menos esto, dice Bain. Esto es muy importante entenderlo, porque si no parece que son ocurrencias, que a Duhovne se le ocurrió, o a Prat Gay al inicio se le ocurrió esto, y que como más o menos todos los economistas profesionales más o menos iban a ir por acá. Claro, los matices hacen mucho a la economía, el timing hace mucho para la economía, y después mantener la secuencia de esa política económica a lo largo del tiempo también hace cosas. Pero bueno, ¿qué dice Bain? Dice, estamos en una situación donde, digamos, todavía estamos pidiendo plata afuera, estamos endeudándonos, efectivamente, pero todavía estamos en un ratio razonable de deuda. Ahora, muchachos, ¿para qué estamos pidiendo 35.000 millones de dólares? Por eso es muy importante hablar con la verdad, hablarle a la gente con la verdad. El Estado que dejó Cristina Kirchner era un Estado donde no cerraba. Es como si vos llegás a tu casa y te dejan una hipoteca gigantesca. No te alcanza tu sueldo, ni el de tu mujer, ni el de tus hijos, y tenés que pedir crédito sobre crédito para bancar la casa. Mientras les pedís que hay que ir achicándose porque achicando y apretando el cinturón porque no da. Si el gobierno hubiera hecho un ajuste como quiere Melconian, hubiera volado por el aire. Yo a Melconian le tengo estima, además creo que es un gran economista. Pero si la ortodoxia, si Broda, por poner un ejemplo, hubiera agarrado este gobierno y hubiera hecho un ajuste bestial, acá hubieran echado a 900 personas a la calle, a 900.000 personas a la calle, porque 1.200.000 entraron en el Estado durante el kirchnerismo, totalmente insustentable, o hubieran hecho una mega devaluación que se hubiera trasladado a la inflación y estaríamos en otro problema, o haríamos algo que hizo Alfonsín, que asustado frente a no me endeudo, no quiero hacer, primero no me endeudo, después no puedo hacer una gran devaluación, después no puedo. Entonces, ¿qué es lo que le quedó? No puede hacer un gran corte en el Estado porque se me tiran encima la CGT y todos. Bueno, lo que hizo fue fabricar pobre y fue retrocediendo, era otra situación, tenía un plan austral que, digamos, que también fue fabricando eso, fue fabricando billetes. Antes de eso, Jorge, creo que recordás que tenía un plan austral, que era un plan muy innovador en su momento, con acuerdo de partes, y que en su momento el señor Julio Ramos, con ámbito financiero, se lo volteó un día antes de aplicarlo, entonces no tuvo. Él cerca del plan Primavera, el del 87. Claro, pero eso todo depende de si vos vas bajando tus gastos del Estado, y bueno. Y acá es problemático. Los ortodoxos le critican por lo bajo, porque no se atreven a decirlo a los medios, al gobierno, que siga haciendo obra pública, que podría ahorrar en obra pública. Claro, si ahorras en obra pública, caes, la desocupación aumenta de manera exponencial, la pequeña reactivación, o sea. A ver, muchachos, estamos en un laberinto. Es imposible tocar una tuerca sin afectar algo, ¿no es cierto? Estamos en un laberinto. Que hay que saber, como un cirujano, dónde aplicar el cambio. Es la era del post-populismo. Nadie tiene un manual del todo. Yo no sé, a lo mejor este gobierno podría tener otro plan económico con otro equipo, le digo la verdad. A lo mejor hay otros caminos, pero no me parece que lo que esté pasando era algo evitable. Eso seguro, porque si no, vengo acá y hago demagogia. Si quieren, hago demagogia. ¿Qué te parece que va a decir mañana el presidente cuando inaugure las sesiones? Me parece que, por lo que he leído en algunas crónicas, no he hablado con la gente del gobierno, pero que va a ser moderado, no quiere hacer grandes peleas, que son muy costosas, peleas en el Congreso por sacar leyes así muy difíciles. Me parece que bueno, todo esto que vos hablabas del tema del aborto, el tema del aborto es un tema
muy especial. Yo ahí sí veo, sospecho, no tengo pruebas, pero sospecha que el gobierno se mandó una picardía política, ¿no? Dijo, bueno, se viene toda esta discusión, estoy en el medio de todo este vendaval, tiro un tema. Me parece que sería demasiado decir cortina de humo, porque acá ninguna cortina de humo toca nada, pero tiro un tema y un tema que divide transversalmente. Claro, y voy manejando la agenda, porque acá es muy importante en un gobierno siempre manejar la agenda, no que te la maneje. Entonces vos vas tirando. Lo de Chocobar, que para mí una gran equivocación por parte de Macri, pero fue colocar algo en la agenda. ¿Y lo de los extranjeros lo ves algo parecido? Lo de los extranjeros, en la misma ahora, línea? Último momento, está saliendo el gobierno boliviano a decir que van a Vamos a explicar un poco de qué se trata, claro, ¿no? O sea, es un tema de... Sí. Sí, no, quizás lo puedas explicar vos mejor, Jorge. En realidad lo que se está diciendo es que se pide reciprocidad, ¿no es cierto? O sea, que los extranjeros que vienen de país, los extranjeros no residentes, hay que aclarar esto, porque aquellos que son residentes cuentan con los mismos beneficios que los argentinos. Ni pasajeros en tránsito tampoco. Tampoco, pero aquellos que no son residentes y que vienen de países en donde no hay reciprocidad, o sea, que un argentino va a un hospital y no se puede atender gratis, debería pagar acá una cuota. Decir, si los argentinos pagan allá, que los extranjeros paguen acá. Si no pagamos allá, que no paguen acá. Lo mismo en ambos lados. El tema pasó con Bolivia, que aparentemente el gobierno boliviano dice que ellos no Claro, el gobierno argentino esto, pidió justamente la reciprocidad que decís vos. Decía, si acá cualquier ciudadano puede venir a atenderse gratis, ¿por qué en Argentina un jujeño, por ejemplo, que quiere atenderse en Bolivia, debe pagar? Incluso había casos, hoy salió alguno también de algún salteño, que no lo dejaban salir del hospital porque no había terminado de pagar el tratamiento allí en Bolivia. Entonces Argentina pidió la reciprocidad. Bolivia dijo que no había reciprocidad, que se iba a cobrar. Se armó este escándalo el día de ayer, que por supuesto tuvo Primero mucho dijeron revuelo. que no habían recibido el pedido de que no recibieron un Primero proyecto de dijeron convenio, eso. sino un proyecto preliminar. Claro. Bueno, al final, ¿cómo terminó la cosa? Ahora, en las últimas horas, esto es prácticamente el último momento, Bolivia decidió aceptar la reciprocidad, lo han comunicado en algunos medios de Bolivia y esto, por supuesto, ya ha trascendido, y entonces ahora sí se aceptaría la reciprocidad de atención gratuita Ahora, de es ambos muy lados. difícil Perdón, comprobar. ¿qué Digo, gana? acá en la Argentina creo que aproximadamente viven 2 millones de bolivianos, de la colectividad boliviana, que hicieron pie en Argentina y ya tienen segundas y terceras generaciones que ya son argentinos. A veces cuando vos vas a la guardia de un hospital de madrugada a las 4, son argentinos, o sea, tienen la fisonomía de tienen lo que residencia, sería. Claro, tienen residencia, mira, la no residencia es un tema, porque en realidad no es tan fácil comprobar quién está de turista y quién vino con su familia. Es un tema que siempre fue complicado y yo lo llevo a 15 años atrás, cuando Aldo Rico era intendente de San Miguel. Aldo Rico denunciaba que iban de otras localidades a atenderse en su hospital. Acá en los hospitales públicos de Capital Federal también en algún momento alguien deslizó, pero vienen de la provincia de Buenos Aires a atenderse en nuestros hospitales. Este es un tema que más de una vez se ha tocado, ¿no? En torno a cómo haces para que los hospitales no colapsen cuando en realidad están recibiendo un universo. Pero perdón, Martín, que lo supera holgadamente. Una duda, coincido en muchos puntos con vos y en otros no. ¿Qué ganas de plantear un escenario de conflicto? Yo coincido con Jorge en que es o una travesura política para desviar la agenda, porque se basan en las excepciones. ¿Qué dijo el senador Zavala de Bolivia hoy? Que toda persona, y enumeró una cantidad de casos, que esté en tránsito, que tenga un problema incipiente, que tenga una emergencia, la atención es totalmente gratuita. Y en caso de que una persona no esté en determinados grupos etarios o situaciones clínicas, se le cobra $3 por consulta, y en eso sí debe haber un acuerdo diplomático para que no lo tengan que pagar de la misma manera que en Argentina no lo pagan. Ahora, $3 son 60 pesos para las personas que deciden atenderse allá. Digo, plantear un escenario casi, por momentos muchos dijeron xenófobo, yo no sé si me atrevería tanto, con un país hermano donde hay acuerdos que van desde la comercialización de gas y tantos más desde el 80 para acá, por una pavada chiquitita. ¿Es ganas de complicarse o ganas de tirar la pelota a otra cancha? No lo sé, yo no lo sé. Creo de todas maneras que hay un problema de diplomacia con Evo Morales, que me parece que el gobierno tendría que limarla. Creo que el tema de los extranjeros es un tema mundial, es un tema de discusión mundial muy delicado. Creo que al gobierno, curiosamente, el peronismo es más duro con esto. Digo, hay que recordar las palabras de Pichetto, que es mucho más duro, lo corre por derecha al gobierno en este tema.
Creo de todas maneras que no va a llegar a un escándalo muy grande. Más si ahora se acepta la reciprocidad, digamos, ya está todo. Me parece que estaba leyendo un poco las cifras, ¿no? De la cantidad de gente que se atiende, no digo en Buenos Aires, sino donde está la frontera, por ejemplo, en el hospital allí Pedro Uro, en La Quiaca. La cantidad de chicos que nacen, porque mucha gente también cruza la frontera, tienen documentos porque nacen aquí, claro, y entonces a veces se busca el beneficio, y mucha gente que por ahí es el único hospital que atiende un montón de cosas, como por ejemplo tratamientos contra el cáncer y demás, que no hay otro hospital cerca. Entonces mucha gente de Bolivia también va hacia allá, hasta el hospital donde hay 80 camas y explota, porque no tienen otro lugar donde atender. Este problema es un tema delicado, porque estamos hablando de necesidades, digamos. Exactamente. Es como que es y aparte nosotros históricamente este país ha recibido a los inmigrantes y digamos ha sido algo muy positivo nuestro, siempre la salud gratuita. Además, esa inmigración, si me permitís, que es una inmigración que yo por lo menos desciendo de ella, fue más programada y más preparada y ordenada. Había un ordenamiento en toda nuestra inmigración que hoy no hay. Y que hoy no hay porque quizás sea políticamente incorrecto meterse con esto, pero que necesita el sentido común, no de cosas punitivas ni nada. Necesita del sentido común, de discutirse como tantas otras cosas que no se pueden discutir. Pero Jorge, siendo vos descendiente de inmigrantes como yo también, digo, cuando escuchás a Pichetto, o a Bernie, o a Peña ahora, ¿no te da un poco de escalofríos? Es decir, la balanza comercial se desestabiliza por eso. Sí, no, yo creo, pero vos fíjate, pero en cierta medida cuando hablaba Mariana, le doy la razón en este sentido. Hay algunas provincias que son las más pobres de la Argentina, que son las del norte, que vos le tenés que dar un presupuesto para que maneje su salud. Y ese presupuesto vos no lo podés manejar si no hay un modo de racionalizar cuál es un presupuesto para una población, para una determinada. No es ilimitado. Entonces, esto hay que tratarlo racionalmente, no hay que tratarlo como extranjeros, con la vieja idea. Sin trincheras. La vieja idea nacionalista argentina, que es muy peligrosa. Lo mismo que es peligroso lo de Chocobar, digamos, ¿no? Es decir, incentivar algo que hay mucha gente que está muy asustada y que quiere gatillo fácil. Son esas cosas son esos demonios que ni este gobierno ni ningún otro debería jugar demasiado. Jorge, pero está bueno aclararlo, porque uno ve el título nada más, ¿no? Que los extranjeros no se van a poder atender en los hospitales, parece ser el título, y no es así, ¿no es cierto? Digo, para llevar tranquilidad también a toda la gente que nos está mirando, ¿no? A las distintas comunidades de distintos países que residen acá en Argentina, van a seguir contando con los beneficios de siempre, y en aquellos países donde haya reciprocidad, ahora, por ejemplo, según lo que entendemos, Bolivia va a ser uno, también. O sea que en Chile ya existe la reciprocidad también. Sí, ¿no lo que cuenta todo esto surgió en Jujuy principalmente, donde está el gobernador Gerardo Morales, que es un gobernador de Cambiemos, gobernador radical, nieto de bolivianos. Él se encargó también de aclararlo para eliminar esta cuestión xenófoba que había en el medio, digamos, tratar de desterrarlos del principio, porque es un debate, por supuesto, que alienta demonios que no están buenos en ninguna sociedad. Lo que él decía es, cuando organizamos entre varios gobernadores el traslado de argentinos a Chile por la visita del Papa en Chile, resulta que todos los países del mundo nos pedían un seguro médico. Todos, incluso Chile, pedía que los argentinos tuvieran un seguro médico. Y aquellos argentinos que no pagaron ese seguro médico, insisto, son palabras de Gerardo Morales, es como él relata que comenzó toda esta situación, aquellos que no pagaron ese seguro médico recibieron una multa. Entonces nosotros dijimos, bueno, planteemos acuerdos de reciprocidad con algunos países donde hay un intercambio por una cuestión de cercanía, de fronteras, natural y lógica, mucho intercambio de gente que va de un lado hacia el otro de la frontera. ¿Cuál es la argentinos que van a Bolivia, Diego? Y Bolivia que vienen a Argentina. Lo que dice Morales es, la respuesta fue que no iba a haber reciprocidad. Entonces nosotros dijimos, si un argentino, si un jujeño allá paga, que alguien que viene afuera, de Bolivia o de cualquier país del mundo, cuando entra a Jujuy, que pague también. Esto no es que es algo que se decidió y fue, por ejemplo, un decreto, sino que lo que dijo ayer Morales es que iba a enviar un proyecto de ley a la legislatura provincial. Pero para no lo tiene que hacer el país, Diego, no lo tiene que hacer Morales, lo tiene que hacer el Parlasur, que para eso todos los países invierten en ese parlamento regional, y me parece muy, muy interesante. Y hablando de reciprocidad, por eso estoy de acuerdo con ese concepto, fue el mismo Lula da Silva, que yo sepa no es un dirigente de derecha, que cuando hicieron esperar 5 horas a los brasileños en Nueva York, dijo así, reciprocidad. Esperan 5 horas en San Pablo. A ver, la trampa de la palabra reciprocidad radica en que en realidad, y por ejemplo, Buenos Aires, capital y Gran Buenos Aires,
es segunda ciudad con mayor cantidad de residentes de varios países limítrofes que vienen con muy poquito a buscar prosperidad y la encuentran. A ver, la historia es así. Vos mirás a la colectividad boliviana, se dedica. En el Gran Buenos Aires tienen huerta. Se dedican a la huerta, ¿viste las verduras que venden? Sí. Bueno, esa es una posibilidad. La otra es la de los famosos talleres clandestinos, donde arrancan con una casita, viven 3 personas, empiezan a trabajar, son capaces de trabajar 16 horas por día, no se sienten esclavos por eso. Yo les hice 20.000 reportajes, dice, dejen de decirnos esclavos, nosotros somos sacrificados. Y empiezan a crecer, terminan teniendo 25 personas, que después terminan la salada, todos a plazas informales. ¿Qué pasa? Cuando vos vas a los barrios que están cercanos a todos esos lugares, vos te encontrás con que la casa del boliviano, la casita que pudo levantarse el boliviano, la casa que pudo levantarse el paraguayo que se dedica a la construcción, está mucho mejor que la que tiene el argentino que vive en ese mismo barrio y que genera una especie de rencor frente a eso. Porque dice, vienen a sacarnos el trabajo, cuando en realidad tienen prejuicios con esos trabajos. Y además es mentira. Sí, igual No también te agrego algo, digamos. Yo coincido con lo que vos estás diciendo porque además, como decía Mariana, las personas que se atienden en los hospitales públicos de Argentina, los extranjeros que digamos, no viven acá y se atienden es porque realmente tienen una necesidad muy grande, no es que tienen otra opción, que vienen para hacerse los vivos, digamos. Yo entiendo eso, pero también está este resentimiento o esto no es resentimiento. La gente muy humilde que está muchas horas esperando en un hospital público, que no la atienden, que quizás incluso de esa espera depende la vida de un hijo, de ellos mismos, también, digamos, por no conseguir un turno justamente en un hospital público, se preguntan por qué. Bueno, Cata, pero por eso de una pavada diplomática hacen una guerra entre hermanos. Es que no tiene que... para mí la cuestión no está en plantearlo como extranjeros o no extranjeros, sino en cuánto presupuesto se invierte en la salud pública, qué es la salud pública para la Argentina, en el barrio, y cómo se administra. ¿Y sabés cómo se denominan a sí mismos? A ver, el argentino vive de la queja. Me toca poner un micrófono en argentino y dice, ¿sabes qué pasa? Que en este país no hay trabajo. Ahora, 4 de la tarde el tipo está ahí. Y el hijo está ahí y ya está también en edad de trabajar. Y vos ves que en los talleres que están tapados con las persianas, digamos, tienen un montón de componentes que los hacen lugares sospechosos, donde no hay, donde no están blanqueados. Donde muere gente. Pero donde viven chicos. Yo no sé si mueren. En el Bajo Flores murieron los chicos de 11 años y 13 años hace 4. A ver, son estructuras familiares que se van ampliando y que alguna vez, cuando fuimos con la Alameda a hacer algún allanamiento, cuando nos vamos viene uno y me dice, ¿y yo mañana a qué me dedico? Me decía esa persona. Pero hay organizaciones mafiosas, no, Martín, dice, está la familia, porque parece es un cuento muy de Aldo. Claro, pero fíjate cómo se abre un debate hacia otro lado, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de la salud y... ¿Sabés qué tenés, Mariana? En un mismo barrio es increíble, están sectorizados. Tenés como una triple frontera en cualquier barrio que vayas del conurbano. Los argentinos están con los argentinos, los paraguayos están con los paraguayos. 8 de la noche viene el paraguayo cansado, bañadito de la obra que viene a hacer vaya a saber dónde. Y yo veo al argentino, te juro por Dios, o sea, con todo el amor que tengo por este país y vamos para adelante con este país, yo lo veo que se queja de que no hay trabajo, pero no lo veo buscando trabajo. No lo veo. O sea, me hago cargo de lo que estoy diciendo. A mí me parece... Me gustaría tu opinión, Jorge, pero más referido al tema de la salud. Todos estos temas son muy interesantes y muy delicados, las dos cosas. Me parece que son temas mundiales, como yo decía recién. Son temas donde es importante aplicarle el sentido común y no cerrarlos porque cualquier cosa nos parece gravísima, ¿no? Yo creo que hay que tratarlos con sentido común, con la mejor buena voluntad que siempre ha tenido, por otra parte, este país, pero con sentido común. Si viene alguien, digamos, no puedo dejar de estar de acuerdo con Pichetto cuando dice, si viene alguien del extranjero y viene el gordo valor, vos lo dejás pasar a un tipo que tiene 30 años de entradas en cárceles de cosas graves y no lo dejás pasar. Es decir, el criterio del Estado es no dejarlo pasar. Está mal eso, es xenófobo, eso es un delirio. Porque si yo fuera boliviano y entra el gordo valor, no lo dejo entrar al gordo valor. Es tan simple como eso. O sea, no es un problema de Bolivia, de Chile, sino es un problema de sentido común. Entonces, me parece que es un tema espinoso que espero que la clase política tenga la madurez para tratarlo con cuidado y no despertar ningún monstruo. Pero estamos a la altura. Porque el resentimiento
Está ahí. Está en este pueblo, ¿no? Y está en todos los pueblos. Es tan fácil, viene un nacionalista, siempre le da manija al asunto y es delicado. Es lo mismo, por eso te decía que es lo mismo que el tema de la inseguridad. En el sentido, hay una desesperación tan grande que hay un pedido de mano dura, pedido de gatillo fácil, etcétera, que un gobierno, curiosamente, es un clamor popular. Yo escribí hace 2 semanas esto. Esto es muy perturbador, porque es la clase trabajadora, la clase más baja, las clases más bajas, las distintas clases bajas, quien más piden dureza. Porque son los que más sufren la inseguridad. Porque la sufren de manera directa. Entonces dicen que los maten a todos. O sea, hablan así. Hay que tener mucho cuidado de no responder a ese clamor popular. Es una contradicción, porque vos decís, bueno, pero el pueblo me está pidiendo esto. Sí, no pero ser a veces no se le puede dar al pueblo lo que pide exactamente. Es así, porque por eso no por elitismo, sino porque un gobierno, un político tiene que ejercer magisterio sobre esa sociedad. Por eso yo creo que estuvo muy mal Macri en aceptar rápidamente, sin tener pruebas, a Chocobar, recibirlo, sacarse fotos, cuando no se sabía. Es muy sencillo. Si vos no sabés lo que va a suceder, vos no podés fotografiarte con él. Ahora, es posible que eso lo haya hecho subir en las encuestas, o lo esté haciendo subir. Es paradójico el asunto. Lo mismo que este asunto de decir, vamos a pedir reciprocidad. A lo mejor son cosas que no están del todo bien, pero le mejoran la imagen al presidente. Es delicado y creo que hay que seguirlo de cerca, sin evitar los grandes diálogos, porque si nosotros no debatimos sobre estos temas, siempre va a venir algún demagogo a utilizarlos políticamente y de una manera en que no vamos a poder... Eso es muy interesante, ¿no? Que se abra el debate, que esto se debata además donde se tiene que debatir, que es en el Congreso. Para sumar algunos detalles a lo que estábamos hablando, en nuestra redacción, junto a Gonzalo Candalaste, está Luis Petri, el diputado de Cambiemos, autor del proyecto del que estábamos hablando, ¿no? Adelante, Gonzalo. Así es, Mariana, estamos con Luis Petri, él es diputado de Bloque de Cambiemos y él es el que presentó el proyecto de ley para la reciprocidad en los casos de extranjeros que se quieran atender en el país. Ya te está escuchando, Mariana. ¿Cómo le va, diputado? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Por darnos este tiempito. Estábamos hablando de esto y la verdad queríamos interiorizarnos un poco más, porque bueno, ha despertado muchísima polémica. Entonces, primero queremos saber de qué se trata el proyecto, precisamente. Sí, primero hay que aclarar que no hay que caer en reduccionismos ni tampoco en prejuicios. Yo celebro el debate que se está dando y el debate que necesariamente se tiene que dar en el Congreso de la Nación respecto de cuál es la política migratoria de la República Argentina, independientemente de este circunstancial conflicto que hoy tenemos con los hermanos bolivianos. Me parece que necesariamente lo que tenemos que discutir es cómo nos insertamos en el mundo, cómo son tratados los argentinos en el mundo, cómo esperamos que sean tratados, porque esto tiene que ver con la reciprocidad. Esto habla del trato igualitario que tienen los argentinos en los países de orígenes respecto de extranjeros que se tratan en el mundo. Y esto no es para trazar una línea divisoria entre los que nacen en la República Argentina y los que vienen de otros países, porque estaríamos faltando a la verdad. Esto se trata de quienes viven en la República Argentina, cualquiera sea la nacionalidad, sean argentinos o sean extranjeros, que en definitiva tienen residencia permanente y por lo tanto tienen el mismo estatus jurídico que puede tener una persona que nació en la República Argentina, pero que efectivamente decidió vivir en el país. Es un extranjero que decidió desarrollar su plan de vida en el país y por lo tanto tiene acceso a la salud y tiene acceso a la educación en las mismas condiciones que lo puede tener una persona que nació en la República Argentina. Ahora bien, la cuestión se sucede respecto de aquel extranjero que viene de manera ocasional, que viene de paso, que en muchos casos viene producto de que en su país de origen los servicios que se prestan, por ejemplo, en materia sanitaria, o son onerosos o en definitiva son de inferior calidad respecto de los servicios que se prestan en la República Argentina. A partir de allí nos tenemos que plantear qué hacemos. Y creo que la primera respuesta, y que creo que todos coincidimos, es exigir esa reciprocidad. Esto es, que si un argentino puede atenderse gratuitamente en ese país de origen de esa persona, también le garanticemos ese acceso a la salud de manera gratuita. Escuchando atentamente lo que estás diciendo, Luis, sería entonces la postura, vos lo estás planteando de otra manera, que nosotros tengamos más derechos en otros países, digamos, a ser atendidos gratuitamente como nosotros recibimos a los extranjeros en general. O sea, esa reciprocidad tiene que ver con defender nosotros también nuestros derechos y no ir en contra de los extranjeros. Digo, para no plantearlo desde un punto de vista, porque esto es lo que preocupa. Cuando uno ve el título, dice...
sobre todo porque tiene que ver con la salud, ¿no? La patria grande, Mariana, no solamente supone ser receptivos a los extranjeros que quieran venir a radicarse a la República Argentina para garantizarles todas las condiciones de vida dignas, sino que la patria grande también supone que los argentinos que están en el exterior gocen de los mismos derechos que gozarían en la República Argentina, y de eso se trata la reciprocidad, y eso es lo que nosotros estamos planteando. Y eventualmente, si no existe esa reciprocidad, porque estamos en presencia de otro sistema, por ejemplo, de salud, que exista compensación, que se celebren convenios de Estado a Estado, en donde el Estado de origen de esa persona se haga cargo del costo de los servicios que esa persona, en definitiva, tuvo que venir a cubrir en la Argentina, producto de que en su país de origen no los podía cubrir. Pero en su proyecto, diputado, ¿cómo es? ¿Quién paga? ¿Paga la persona que debe atenderse o paga el Estado? No, claro. A ver, el proyecto establece 3 cuestiones. La primera es la reciprocidad, que es la garantía de gratuidad, cualquiera sea la condición del extranjero, porque si hay reciprocidad, en definitiva ese extranjero, sea permanente, sea transitorio, sea precario, se va a atender de manera gratuita en la República Argentina. Siempre y cuando el argentino pueda atenderse de manera gratuita en el otro país. Exactamente. La compensación y acuerdos de compensación en donde ya no paga, en donde paga el Estado del país de origen, y eventualmente si no existe ni reciprocidad ni tampoco existe voluntad política de establecer una compensación, allí sí que se le cobre a el extranjero que viene de manera ocasional o transitoria a la República Argentina. Yo creo que en el caso de Argentina, Bolivia, repito, hay desproporción. Yo creo que la colectividad boliviana viene a radicarse y a trabajar a la Argentina, y el argentino, en una escala muchísimo menor, va o como turista o va alguno a tener alguna experiencia laboral a Bolivia, pero la desproporción es muy grande. Realmente la colectividad boliviana hoy supera los 2 millones, repito. O sea, hay una cuestión que es importante agregar al debate, porque mucho se ha hablado en estos últimos días respecto de si estamos achicando o no estamos achicando la patria. Pensemos que la ley migratoria argentina fue del año 2004. Esa ley migratoria, en el artículo 102, y ustedes lo pueden ver ahí en sus computadoras, establece que incluso la República Argentina tiene la facultad de suspender los servicios cuando no hay reciprocidad para con los nacionales argentinos en el exterior, en esos países de origen. Digo, hasta esa facultad de ni siquiera prestar el servicio, de suspenderlo directamente, se establecía eso ya existe, eso ya figura en esa ley. En el año 2004 ya figuraba en el proyecto que se aprobó en ese momento por el Congreso de la Nación. Le agradecemos mucho, diputado, toda esta explicación como para entender mejor lo que se está debatiendo. Muchísimas gracias diputado Luis Petri, por Cambiemos, que justamente es el autor del proyecto que se ha presentado. Cambiando un poco de tema, Jorge, vayamos a otro de los puntos que decimos, ¿no? Que está ahí en el ojo de la tormenta. Decíamos el tema del aborto, que vos decías quizás fue una picardía política ponerlo en la agenda. Lo cierto es que es un debate que en algún momento se tiene que dar y está bien que se dé, ¿no es cierto?, de la mejor manera y en el mejor lugar, que es justamente en el Congreso, ¿no es cierto? ¿Te parece que en ese sentido... Sí, yo creo que fue una picardía política colocarlo quizás esta semana, en la semana pasada, pero que indudablemente tarde o temprano la Argentina se iba a tener que hacer cargo de esto, porque es muy impresionante lo que pasa aquí. El 99% de las mujeres que se están movilizando en la Argentina y la mayoría de las que se están movilizando en el mundo, una fuerza muy importante, una corriente de opinión nueva, tremendamente importante en Occidente, están pidiendo la despenalización del aborto. Esto es una novedad muy grande, ¿sí? Así como el Me Too, todos estos movimientos piden en esta nueva modernidad, piden esto. Entonces, ¿cómo no hacerse cargo de que esto debe ser discutido? En ese sentido me parece que el gobierno hace bien, lo mismo que hace bien en llevar esta discusión al Congreso, y después a partir de ahí tener una posición de Cancillería acorde con eso, ¿no? Pero este asunto choca directamente con la Iglesia Católica. Eso te iba a preguntar, ¿qué rol puede ocupar la Iglesia y si crees que es posible una ley? Ahora ya no es la Iglesia, porque cuando hablamos de la Iglesia, la Iglesia era una cosa antes. Ahora el Papa Francisco, primero que tenemos un Papa argentino, segundo que el Papa argentino quiere dedicarse intensamente a América Latina, donde está haciendo su laboratorio de iglesia nueva y quiere meterse en la política argentina de hecho. En ese sentido, ha hecho una cosa impresionante, ha creado obispados de todos lados, ha hecho un poco como Grondona en la AFA,
de crear gente que se siente, cargos para que se sienten en la mesa, porque no tenía el poder suficiente. Para Jorge. Y él quiso meter a un montón de obispos, todos son cuadros sí, claro. Peronistas, muy cercanos a Bergoglio, y están operando. O sea que hoy no es la iglesia de hace 10 o 15 años. No, pero que tiene otra fuerza, o sea, que puede ser más difícil en ese sentido. Va a ser más difícil y complejo, porque me parece que la iglesia hoy ha tendido un puente con sectores, llamémoslos progresistas, y se colocan en tensión con el tema del aborto, porque el aborto, esos progresistas cercanos a Bergoglio piensan una cosa y... Pero no es un tema, Jorge, para que opine la sociedad directamente. Porque en este caso, y lo voy a plantear, se lo planteaba ayer al diputado Mario Negri, ¿no? La idea de un plebiscito. Mario Negri decía algo interesante, dice: en la Argentina un plebiscito no puede hacerse cuando se pregunta algo en materia penal. Es decir, la Constitución prohíbe que vos le preguntés a la sociedad, ¿usted quiere la pena de muerte, por ejemplo? Claro. No, porque es un ámbito penal, y se entiende que las sociedades muchas veces no están preparadas, definen más por sentimientos que por alguna cosa. Pero sí hay manera de preguntar por ahí de manera no vinculante o abstracta sobre el aborto. ¿Por qué digo esto? Porque en cada uno de los partidos hay libertad de conciencia. ¿Esto qué significa? Que tanto en Cambiemos, en el kirchnerismo, en el radicalismo, en el peronismo, en la izquierda, en todos, se va a votar con libertad de conciencia. Es decir, lo que cada diputado o senador sienta como persona, como individuo. Y la verdad es que los ciudadanos no eligieron a los diputados sabiendo qué pensaban sobre el aborto, porque era un tema que en la campaña no estuvo en discusión. Entonces uno no ha votado pensando en eso. Solo 6. Solo algunos cuando fueron preguntados, Cristina en algún momento, Esteban Bullrich también. Digo, ¿podría la sociedad opinar directamente con un plebiscito? No sobre la penalización, porque eso está prohibido. Pero, por ejemplo, en abstracto, ¿usted qué opina sobre el aborto? Bueno, y que la sociedad defina. No podría ser así un plebiscito, porque el plebiscito tiene que tener dos respuestas. Hay que buscar la pregunta correcta. Es todo un trabajo intelectual muy difícil y muy importante, para el cual yo no estoy capacitado. Pero me parece que una salida, una opción sería que opine la sociedad, porque un diputado opinando desde su propia posición personal también es raro. Porque, ¿por qué? Mira, tenés razón, pero esto va directo al Congreso. O sea, que creo que va a ser bastante difícil frenar esto. Tal vez en estos 2 meses que falten, veamos de todo, discusiones de todo tipo, y cambie el curso de los acontecimientos. A ver, recurro a la memoria contemporánea. Año 2009, Kirchner pierde las elecciones. Le echa la culpa al peronismo. Hubo traición al peronismo, entonces decide conformar una fuerza de centro-izquierda por afuera del peronismo. ¿Qué dice? Hagamos leyes reformistas. Y salen matrimonio igualitario, sale identidad de género, con mucha oposición de la iglesia. En aquel momento el cardenal Bergoglio jugó muy fuerte para que eso no salga, y las leyes salieron. Quedaba aborto, me acuerdo perfectamente. Estaba la reunión, la comisión, que estaba con Diana Conti y con Victoria Donda. Tenían ya listo el dictamen para bajarlo a las tablas. O sea, estaba todo. Llamado de Cristina Kirchner, presidenta, después de días y días de trabajo, todos echando sus proyectos y tratando de elaborar un proyecto en sí. No estoy a favor del aborto. Cajoné en eso, lo cajonearon. Después llega al Papa Francisco, un Papa argentino. Mi opinión era, con un Papa argentino, olvídate que salga el aborto acá alguna vez. Y me equivoqué. Mirá las vueltas del destino, que hoy es Mauricio Macri quien, desde el Ejecutivo, aún diciendo que él no está a favor, también algo paradójico, va a permitir que en 2 meses nuevamente los diputados tengan la chance y que por primera vez en la historia baje al recinto una ley como la del de aborto. Pero mira, ni la iglesia era aquella iglesia, ni la sociedad era aquella sociedad tampoco, ¿no? Además de que el gobierno era otro, ¿no? Finalmente, así. Aunque piensa lo mismo Macri y Cristina sobre el aborto, este quiere discutir, aquella no quería discutir, le parecía que era demasiado. Pero la diferencia es sustancial entre discutir y no discutir, la diferencia es muy grande. Pero además la sociedad avanzó, la sociedad es otra. Ahora, déjame decirte que en el tema del aborto, que cada uno tendrá sus posiciones, etcétera, lo que se está jugando es una pulseada política indudable entre un sector de la sociedad y la iglesia de Bergoglio. O sea, hay detrás una lucha, digamos, es un eslabón de una cadena de lucha ideológica que está dando la iglesia con sus cuadros políticos, en algunos casos asociados con el peronismo, con algunos peronistas, y no todo, porque no todo es tan sencillo,
Pero es una pelea. Por ejemplo, el Vaticano no puede sino creer que esta idea de Macri de discutir tiene que ver con una vendetta que le están haciendo el gobierno de Cambiemos a la Iglesia, porque la Iglesia apoyó una marcha como multitudinaria a través de Grabois y de otros personajes como Vera, sobre todo Grabois, ¿no? Entonces acá hay un asunto bien interesante. La Iglesia realmente se está convirtiendo en un poder muy fuerte en la Argentina. Pero está tan claro el te encuadre, diría que Jorge. te diría que la Iglesia ha venido a rescatar al peronismo de su situación malhadada, digamos. Es como el séptimo de caballería que llega cuando el peronismo estaba entre las carretas y los Ahora, los es estaban interesante esa ocasionando, mirada, ¿no? ¿no? Hasta ahora no se había planteado desde ese lugar. Yo creo que la Iglesia está operando de una manera que es contradictorio con lo que el propio Bergoglio redactó en el documento famoso de Aparecida, cuando, claro, todavía no era Papa, que decía la Iglesia no debe ser un sujeto político, y hoy veo que más que nunca es un sujeto político. A mí me parece inquietante que alguien como Grabois no plantee lo que plantee, sino que acompañe a un grupo de mafiosos y de corruptos de nota y haga corear al Papa en ese contexto, ¿no? Me parece que la Iglesia ahí tiene un límite, porque la Iglesia a la vez ha estado claramente contra la corrupción, ¿no? Claro. Pronunciándose, y de repente aparece en una marcha junto a corruptos y en una marcha que además fue armada porque uno de los principales sindicalistas sospechados de la Argentina está siendo perseguido. Pero sobre el tema, perdón, ¿lo del ves aborto, ¿lo ves al Papa más cerca del club del helicóptero que del gobierno? No, el Papa creo que no está verdaderamente intentando que Macri caiga ni cosas por el estilo. Pero Macri de alguna manera representa todo lo que el Papa no quiere para América Latina. Que es el Papa. O sea, que la verdadera oposición es la Iglesia en este momento, no es. Sí, podríamos. No hay un partido. Sí, pero la Iglesia está, como dice Grabois, la Iglesia reagrupa e inspira. Es decir, el Papa reagrupa e inspira en un momento de dispersión del peronismo, donde realmente, no solo del peronismo, de dispersión del populismo en América Latina. El gran líder antisistema hoy de América Latina es el Papa. Se quedó ante una orfandad muy grande en América Latina. Evo no pesa, Maduro está destruido, Cristina está herida políticamente, Lula a punto de ir preso. ¿Eso cómo se traduce en política de candidaturas? Porque no me lo imagino a Grabois candidato a presidente en 2019. Julián Domínguez fue candidato a gobernador. ¿Cómo crees que esa influencia trata innegable, ¿no?, del Papa Francisco en un sector importante de la sociedad y de la política, cómo crees que se traduce en el rearmado concreto del peronismo, que hasta ahora no tiene un candidato? Yo creo que no, para nada? En eso sí que la Iglesia no se está metiendo, en cómo generar, pero sí se está metiendo en toda América Latina, en la idea de aquí hay un liberalismo inhumano, como dijo el propio Papa, que nosotros íbamos, dijo el Papa, nosotros íbamos hacia la patria grande y se nos cruzó un liberalismo inhumano. ¿De qué hablaba con el liberalismo inhumano? De Macri, de Piñera, de Temer y de otros. O sea que él puede tener una buena relación con Macri, puede creer que Macri es una buena persona, como ha dicho bastantes veces. Le puede gustar mucho, y de hecho le gusta mucho María Eugenia Vidal, ¿no? Muchísimo. Y puede tener relaciones con Esteban Bullrich y con Stanley, con Triaca, Carolina con Stanley. Sí. Pero el concepto general es que lo que él cree de la política está diametralmente opuesto a lo que cree Macri y otros dirigentes de América Latina. Entonces, esto produce una tensión, porque no es que la Iglesia está así. No, la Iglesia está en el barro político, está metiéndose, y hay muchos huérfanos acá en la Argentina, huérfanos ex-kirchneristas, peronistas y todo, que van a meterse debajo de las sotanas con los riesgos que traen para las sotanas. ¿no? Qué imagen, es una imagen tremenda, Jorge. Quiero mostrar antes de despedirte los libros que quiero recomendarle a la gente, porque bueno, la verdad que están buenísimas las novelas, te atrapan, ¿no? O sea, empezás y no podés terminar y bueno, se viene, te preguntaba si se venía el tercero. ¿Estás trabajando en el tercero? Estoy trabajando para dentro de 2 años recién, para porque lleva mucho trabajo, viajes y cosas por el estilo, pero ha tenido un éxito impresionante. Impresionante. La herida
ya ha vendido casi 90.000 ejemplares en 14 Este es el segundo, decimos. Este es el primero, pero lo pueden leer cada uno, o sea, puedes empezar por acá. Y sabes que hemos descubierto que La herida la han leído lectores que no... Habían leído El puñal. Que no habían leído El puñal, que no leían la literatura argentina porque les parecía aburrido o cosas por el estilo, que es un prejuicio, por supuesto, porque a mí me encanta la literatura argentina. Y entonces después fueron a buscar El puñal, claro. Empezaron por La herida y después fueron al puñal. Es que tiene algo... y escribiendo el guión de la película. Eso te iba a decir, tiene algo cinematográfico. Me sacaste la palabra. Lo quiero ver en el cine. Y terminando el guión. No sé si serviré para escribir de política, parece que sea algo, pero de película, yo creo que sí. ¿no? Escribir una película no sé si es para Yo mí, creo que sí. Hay que contar a la gente que no tiene nada que ver con la política esta novela, aunque por supuesto recorre, ¿no? Los suburbios. La parte de atrás. Exactamente. Jorge, es un placer tenerte, escucharte. Aprendemos con vos. Muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hoy se dio a conocer la verdadera pesadilla que vivió una chica en Palermo hace unos días. Salía de comer con una amiga, iba caminando por la calle, fue manoseada por un chico que venía manejando una moto de delivery y instantes después decide tomar el subte para llegar antes a su casa, ya que todavía estaba en horario, y cuando está en el subte, en el andén de enfrente, un hombre empieza a mostrarle sus partes íntimas de una manera realmente muy desagradable. Esto ella lo filma, el video está, es lo que estamos viendo en pantalla en este momento. Y por supuesto reabre el tema del debate sobre el acoso que estamos viviendo todas las mujeres, ¿no? En cualquier ámbito y de cualquier manera. Está en comunicación telefónica Débora Garay, que es quien fue víctima de todo esto. ¿Cómo estás, Débora? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Débora. Bueno, sé que esto no sucedió ayer, sino que sucedió hace unos días, pero a partir de que lo publicaste en Facebook, se dio a conocer. ¿Qué te llevó a publicarlo? Y después contame cómo se dieron los hechos. En realidad no pensaba publicarlo, pero bueno, personas de mi entorno me convencieron, me dijeron que podía llegar a servir como para alertar más que nada. Y bueno, lo publiqué. La realidad es que no pensé que iba a tener la difusión que tuvo. Pero bueno, creo que para algo sirvió. Absolutamente, yo creo que son esas voces que se empiezan a escuchar, que antes eran silenciosas, ¿no? Cualquier mujer, cualquiera de nosotras que estamos acá en algún momento de nuestra vida hemos vivido alguna situación de estas características, esto es una realidad. Contame qué fue lo que te pasó primero. Vos venías caminando, porque es increíble lo de la moto del delivery, vos venías caminando y un tipo que pasa así te toqueteó, ¿qué pasó? Sí, a mí nunca me había pasado nada. Yo venía caminando por la vereda, por Austria, y un chico en moto de un delivery como que me va cerrando y me arrincona contra la pared. Y pensaste que te podía robar, me imagino, ¿no? Porque uno lo primero que piensa es que te van a robar. Sí, pensé eso, pero yo no tenía el teléfono en la mano. Tenía una mochila y no tenía el teléfono en la mano. Y nada, bueno, y me toca y pega media vuelta con la moto, baja la calle, se ríe y se va. Y yo me quedé como inmóvil, no pude reaccionar. Bueno, me largué a llorar y le mandé audios a mi hermana por WhatsApp contándole lo que me había pasado. En menos de 2 minutos llego al subte, porque a veces vuelvo en colectivo, pero como me acordé que estaba abierto todavía, eran las 11 de la noche, bueno, bajé al subte para hacer más rápido y llegar a casa antes. Y apenas bajo el andén, nada, veo a esta persona del otro lado que, bueno, empieza a hacer lo que se ve en el video. Bueno, nosotros lo tenemos, por supuesto, blureado al video porque es una imagen muy fuerte. Sí. No lo podemos poner en televisión. Vos estabas sola, o sea, él estaba solo del otro lado y vos también estabas sola. Sí, no había nadie. ¿Y él te hablaba, te decía algo? Porque claramente está dirigido a vos todo lo que está haciendo y él veía que lo estaba filmando. Sí, en ningún momento él me dijo nada. Y sí, se dio cuenta que yo lo estaba filmando, o por lo menos que lo enfocaba con el celular. De hecho, él estaba sentado, en un momento se para y se corre como para que se vea mejor lo que estaba haciendo. Sí, así fue. Es tremendo, ¿no? ¿Y pensás hacer una denuncia por todo esto, más allá de la publicación que hiciste, digamos, una denuncia penal? Supongo que es penal, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, sí. Sí, en el transcurso de estos días la voy a realizar. La realidad es que no, yo lo que compartí en Facebook fue como para alertar,
no sabía muy bien cómo proceder, si dirigirme a una comisaría o a una fiscalía. Bueno, la realidad es que ahora me asesoré y bueno, voy a hacer la denuncia correspondiente, sí, por supuesto. Vos sabés, Mariana, perdón, ¿no? Pero el video que ella filma, que estamos viendo, hizo que otra víctima de la misma persona que estamos viendo en este caso lo reconociera y lo denunciara también. Evidentemente es una persona que hace eso, por eso es importante la denuncia, ¿no? Sí, rarísimo. Una persona a la noche con anteojos negros, realmente muy, muy desagradable todo. Vos decís que nunca te había pasado nada, Débora. Esta es la primera vez que sufrís un tema de acoso así. Sí, la verdad es que sí. Yo vivo hace 6 años en Capital porque estoy en el interior y sí, nunca me había pasado nada, gracias a Dios, pero bueno, me tocó pasar por 2 situaciones terribles juntas, así que... Claro, sí. Todo al mismo tiempo, ¿no? Como que me imagino... ¿Cuál es la sensación que podrías describir? Porque hay algo de uno, aunque estuviera lejos este hombre, es tan violento lo que hace, ¿no es cierto? Uno sabe que no tuvo contacto con vos, pero sin embargo la acción es sumamente violenta. ¿Cuál fue tu sensación? Mira, a mí lo que más me dolió fue lo que me pasó en la calle. Sinceramente, que vengan y me toquen, así hayan sido unos segundos, eso me dolió mucho. Yo no creí que era tan así, pero lo es, te sentí una cosa y me dio mucha impotencia no haber podido reaccionar y defenderme. Lo del subte, obviamente también, pero bueno, este tipo es un exhibicionista, ya tiene otra condición y me parece sumamente importante que lo encuentren porque puede hacer esto delante de menores, de nenes, nenas y es terrible, pero a mí lo que más me dolió es... Ahora, qué bárbaro, ¿no? Que un tipo venga manejando en una moto que está trabajando además, porque está haciendo un delivery y tenga... que es tan común, desgraciadamente, ¿no? Y esto tiene que detenerse, no tiene que ser común, no podemos naturalizar estas situaciones. Me parece muy bueno que lo hayas denunciado, que lo hayas contado, porque esto genera identificación en otras mujeres y también esto de no naturalizar y decir, no, esto no está bien, esto no tiene que seguir pasando y el hombre no tiene ningún derecho sobre el cuerpo de la mujer sin su consentimiento, ¿no es cierto? Sí, exactamente. ¿Y qué te decía tu familia? ¿Cuántos años tenés vos, Débora? 26, tengo 26. ¿Vos vivís sola acá o tu familia está en el interior? Claro, sí, yo vivo con mi hermana acá, que tiene 23, nada, la más indignada es ella. Bueno, mis papás también estaban preocupados, yo los tranquilicé igual porque, bueno, ya está, fue una situación que ya pasó. Yo no voy a dejar de hacer mi vida por esto, porque la realidad es que yo por la facultad y por el trabajo y todo, tengo que estar en la calle. ¿Haces ese recorrido a menudo? ¿Podrías identificar al hombre que te tocó, el que venía en la moto de delivery? El de la moto, sinceramente, no creo, porque no vi ni de qué color era la moto. Claro. La cara, le di apenas porque tenía casco, vi que se reía nada más, se me hace muy difícil. Claro. No, aparte te tomó absolutamente por sorpresa. Sí, porque aparte... No te estoy escuchando bien, Débora, no escuché lo último que dijiste. Que él vino desde atrás. Ah, que vino desde atrás, claro. Vos no lo viste, exacto. Claro. Qué bárbaro. No, la verdad que da una bronca como mujer, Mariana, no se siente. vos sabés que hablando con las chicas acá en el canal, con gente de diferentes áreas, a varias le pasó algo así. O sea, de estar en, por ejemplo, un exhibicionista que se te aparezca en un tren o alguien que te quiera tocar en el subte. Digo, muchas mujeres tienen estas historias para contar. Pasa la mayoría muy a de las menudo. mujeres, alguna la vez le ha mayoría, pasado. La mayoría, exactamente. Es así, sigue pasando, por eso es tan importante como por eso es tan importante y me parece que ahora sí está esto sobre el tablero y las mujeres se han empoderado de alguna manera y está bueno que esto esté sucediendo, Débora. Así que, bueno, gracias por contarnos también a nosotros y bueno, te mandamos un beso y que no vuelva a suceder, que estés tranquila. Gracias a ustedes. Un beso grande. Chao. Chao, hasta luego. Y siguiendo un poco con la misma línea de este tema de los acosos y las agresiones que vienen por todos lados, ¿no? Puede ser física, puede ser de un exhibicionista que te muestra algo o también puede ser a través de internet. Y ahora vamos a presentar a Flor Sacanti, ella es modelo y recibió, ¿cómo está, Flor? Bienvenida. Está con el doctor Martín Leguizamón, su abogado penalista, representante de Flor en este caso, sí, otros casos, alguno mío también. ¿Cómo estás? Martín, que la está representando porque Florencia recibió una amenaza de violación directamente, sí, ¿no? ¿Cómo fue? El domingo a la noche yo estaba yendo a trabajar y me empiezan a llegar mensajes por Instagram en mis fotos de trabajo. Yo subo casi todos los domingos de trabajo, subo una foto y con amenazas. Y entro a los mensajes, porque nosotros cuando te llegan los mensajes aparte,
y tenía una catarata de mensajes que, bueno, que los Muchísimos. subí. Muy pero fuertes. aparte Ahí yo iba los en el estamos taxi viendo. y me empecé a desesperar porque iba sola, yo vivo sola, y era con el horario de trabajo, o sea que iba a ir a buscarme al trabajo, que me iba a violar y un montón de cosas feas. Y lo primero que hice, ya que tengo la posibilidad, ya que tengo muchos seguidores y todo, fue publicarlo. Claro. Atajarme porque digo, ¿qué hago con esto yo? Es una red social, yo no sé si es verdad, si es mentira. Seguro. Bajarme en el canal y entrar corriendo. ¿Te doy información precisa? No, tuya? pero me dijo que sabía dónde vivía y como yo automáticamente empecé a subir, esa persona creó el perfil solamente para mandarme eso. Y cuando yo subo todo, lo borra. cierra. Claro. Entonces eso es lo que más me asustó, porque era una persona que habla bien, que escribe bien, que Sí, se ve claro. que no tiene errores de ortografía, porque generalmente uno recibe muchas cosas por internet, porque las redes son así. Pero esto era muy puntual, que mi trabajo en el horario en el que yo estaba yendo a trabajar, en las fotos en las que yo iba y sobre todo escribiendo correcto, por así decirlo. Y me asusté y dije, tengo que publicarlo, porque es mi única forma de pues yo pensaba que no se podía hacer a nada, con tipo una ¿Y denuncia. qué es lo que o se algo. puede hacer? Ahora le pregunto a Martín, al doctor, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿No? Porque bueno, venimos hablando de grooming todos estos días, nos preocupa muchísimo y bueno, ni hablar estos casos también, ¿no es cierto? Pero da la sensación de que no hay suficiente legislación. ¿Qué se puede hacer ante un caso de estas características? No, Cuando bueno. uno es acosado por las redes o quizás por internet o WhatsApp o lo que fuera. En el caso de Flor y en el caso de la chica que escuchamos anteriormente, estamos todo protegido por el Código Penal. Estamos hablando de delitos. En el caso de Flor estamos hablando de amenazas. En otros casos hay distintos tipos de delitos. ¿Y cómo se radica una denuncia, por ejemplo, de una persona anónima que manda por una Pero red? es muy sencillo, Mariana. Yo siempre les doy el mismo ejemplo. Recuerden todos cuando lo amenazaron al presidente de la Nación o a la hija del presidente de la Sí. Nación. ¿Cuánto tardaron en agarrar a los dos marmotas estos que estaban nos divirtiendo? 4 horas. A las otras personas tardaron creo que 24 horas. Se identifica la IP, se identifica la zona geográfica, el proveedor de la IP y se llega de dónde salió la amenaza. ¿Y No si, es muy y si complicado. se hizo de, por ejemplo, un teléfono celular o se hizo Claro. desde Tiene- algún lugar, por ejemplo, de algún bar que tenga acceso a internet alquilado? Eso también es, porque ahí me parece que se empieza a perder el rastro un poco. Todas las conexiones tienen identificación. Sí, claro. El máximo problema es el ejemplo que vos Claro, das. el famoso ciber. El famoso ciber, pero también se puede, porque en el caso de Flor fue dentro de un horario marcado concretamente, entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, 10 de la noche. Si llegamos a un IP de un ciber, lo único que hay que hacer es pedir las cámaras de ese ciber, Ver porque quién todos estaba los en esa ciber tienen computadora. cámara y ver quién estuvo sentado chateando y haciendo los Ahora, mensajes. uno se pregunta si realmente esto se hace. Digamos, uno hace la denuncia y realmente se investiga y se llega. Mira, yo hice la denuncia a las 11 de la mañana y a las 12 menos cuarto de la mañana me estaban llamando de la Fiscalía para avisarme qué Fiscalía estaba interviniendo y que próximamente nos van a llamar a ratificar. Así que esto hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo. Esto es muy importante comunicarlo, ¿no? Porque recibís algo así y no te tenés que quedar de brazos cruzados. Porque hacer la denuncia significa prevenir que esto le suceda a otras mujeres y capaz algo más grave. Porque una persona que escribe esto, por ahí es un violador que no sabemos. Yo tenía un miedo, yo vivo sola y tenía miedo, es más, todavía hoy tuve que ir a hacer unos trámites porque no me puedo quedar encerrada en mi casa, yo tengo cosas que hacer. Y salgo corriendo y le mando a mis amigas Claro, la te quedaste ubicación. con miedo. Claro. Tengo miedo, le mando a mis amigas, es más, mi amiga ahora tiene la ubicación donde estoy, porque la verdad es que me asusta y yo no sabía que podía hacer esto. ¿Y qué pena puede tener? Perdóname una amenaza cosa, de este María, tipo? ¿sabés la cantidad de Flor Sacanti anónimas que hay? Ella porque tuvo la suerte de que yo la conozco por otro tema, que leí el tema y le escribí, le dije tenemos que hacer la denuncia el mismo domingo a la noche. Pensemos en la cantidad de Flor Sacanti que no tienen la oportunidad de tener ni a Fernando Burlando ni a Martín Leguizamón y que le pasa esto. Entonces, esto no es tan complicado. Bueno, pero es el mismo tratamiento. Esto te quiero preguntar. Si alguien hace la denuncia. Siempre. Nosotros llevamos en el estudio un montón de casos. Tengo la sensación que no, perdóname. O sea, yo creo que con una chica conocida y con un abogado que tiene su historia, la atención es otra. No, estás Te equivocado. puedo En el decir que caso del estudio en no el es así. conurbano bonaerense, denuncias como esta ahí todo el tiempo ni arrancan.
Bueno, está pero bueno que empiece vos la no coincidimos. Coincidimos. Lo que pasa es que hay que estar arriba de la denuncia, estar atrás de la denuncia. Tenemos Es importante tener departamento. un abogado que lo siga, por supuesto. Claro. Exactamente, y que entienda el tema, porque Ahora, para hacer estos temas hay que entender del tema, no puede hacerlo cualquiera. Ustedes con Burlando Espera, presentaron le hice una pregunta a Diego que no llegó a A contestarle. ver, simplemente me pareció importante, pues ya que estamos recomendando hacer la denuncia, cosa que coincido, motorizar esto, que deje de existir esta situación, suponete que lo agarran. ¿Qué pena le cabe? ¿Cuál es la pena expectativa que tiene este delito? ¿Qué pasa con esa persona que amenaza a una mujer que no tiene por qué hacerlo? Está contemplado en el Código Penal, tiene de 2 a 3 años. Lamentablemente, No va seguramente no va a ir Es preso, encarcelable. detenido. Seguramente por ahí lo van a prender un día y lo indagarán. Pero bueno, pero bueno, creo que todo este tipo de delitos hay que aumentar las penas. No, y es importante porque si lo vuelve a hacer, Claro. ahí sí va preso. Tiene antecedentes. Le queda la condena y en ese caso El otro va día preso. hablábamos, Martín, del tema de los perfiles, ¿no? Sí. Porque, bueno, justamente por el caso de Camila, la nena esta, que pobrecita fue violada y fue asesinada, y el asesino tenía 3, o el presunto, vamos a decir el sospechoso todavía, aunque es un caso casi resuelto, pero el principal sospechoso tenía 3 perfiles falsos en Facebook, en los cuales estaba lleno de contactos de nenas, ¿no? Uno se pregunta, ¿hay alguna manera de que Facebook, no sé, que alguien regule, digamos, investigue, esté atrás? Digo, ya que saben todo de nosotros, ¿no pueden darse cuenta que hay una persona que tiene 3 perfiles, que sigue nenas y todo eso? Se dan cuenta, tienen sus propias normas comunitarias. Cualquiera de nosotros cuando creamos un perfil nos dan a leer las normas comunitarias, que nunca las leemos, pero yo las he leído todas detenidamente. Están previstos todos estos casos. Y en la parte final dice, en caso de que sufra un delito o algo grave, consulte con la policía. Vaya novedad, la verdad. Y ellos mismos están reconociendo que a través de sus redes sociales se puede haber delitos. Pero a mí la gente me dice, ¿se puede hacer? Bueno, nosotros con Fernando Burlando, que era la pregunta que me ibas a hacer vos, hicimos un proyecto de ley que lo vamos a hacer ingresar en el Congreso de la Nación, contra la violencia y el odio en las redes sociales, en que está todo esto incluido, y con sanciones ejemplares a las redes sociales que permiten la creación de ¿cómo se llama?, de perfiles anónimos. Pero van a desaparecer las redes. No puede ser. No van a. No, yo te puedo garantizar que no. Son agresiones. No, está funcionando en este momento en Alemania y no desaparecieron las redes. Se solucionó el tema de la agresión anónima por los perfiles anónimos. ¿Por qué? Porque si pasa eso y no dan la información del IP, que es lo que todos queremos buscar, le fijan multas hasta 3 millones de euros diarios. Entonces tiene solución. Las redes sociales son extraordinarias, sirven para un montón de cuestiones. Sí, no todo el mundo es igual, obviamente. Totalmente. Hay gente amorosa y que realmente, digo esto porque bueno, todos tenemos redes y vemos la violencia que hay verbal en las redes, ¿no es cierto? Las cosas que se escriben. ¿Cómo ha crecido y cómo se potencia todo en las redes? Mira, Mariana, yo cuando empecé en el 2006, con todo el tema de Google, Yahoo, los buscadores, me decían, jamás en tu vida les vas a ganar un juicio. A la fecha logré que les declaren la responsabilidad civil en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y le gané 46 juicios. Ahora quiero que pase lo mismo con las redes sociales. Esto es muy sencillo. Si yo invito a mi casa a un violador, a un pedófilo o un narcotraficante a que cometa sus delitos en mi casa, voy a ser responsable. Bueno, si a mí me dan la plataforma para crear perfiles anónimos, para pedófilo, el pedófilo hoy tiene un plato servido en las redes sociales. Tiene que ser responsable. No hay otra tema para hablar alternativa. muchísimo. Martín, me gustaría que vengas otro día para hablar precisamente de esto. Queríamos, por supuesto, hacer público el tema de Flor y ojalá que pase este momento, Flor, porque... No, la paso mal, la pasé muy mal y que las chicas también lo puedan decir, porque yo no sabía que se podía hacer esto. Claro. Yo pensé que, bueno, queda en eso y iba a estar asustada. Yo ahora sé que en la semana o en 2 semanas, pero voy a saber quién es. Totalmente. Y la persona que lo hizo, si fue en chiste o no. La denuncia se hace. Déjame decirte algo rápido para que la gente haga la denuncia. En un caso muy famoso hace poco, el de La Torre y Natacha, había borrado todo de su celular. Y se hizo la pericia y se recuperó absolutamente todo con una pericia hecha por la Policía Federal. Todo se recuperó. Entonces se puede. Lo que está en internet, la gente cree que lo borra, pero no lo borra. Todo queda. Queda en el disco rígido. Entonces todo es posible. Muchas gracias, Martín. No, el doctor Martín Leguizamón, que trabaja junto al doctor Burlando, que le mandamos un saludo también. Y gracias, Flor, también por contarnos esto feo que estás viviendo. Ojalá la próxima estés para contar algo más lindo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hoy había una reunión por el tema de la paritaria docente. Aparentemente no hubo acuerdo, al menos todavía. Allí en La Plata está Nacho Juliano para darnos detalles.
¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Sí, estamos justo frente al Ministerio de Economía, acá en La Plata. Una vez más, no hubo acuerdo entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios docentes. Fue la tercera propuesta que se le hicieron a los docentes. Hace minutos nada más terminó sin acuerdo esta reunión. Finalizó con un pedido textual del ministro Lacunza. Hernán Lacunza hizo un pedido que se siga el diálogo, que se siga hablando, pero con los chicos en las aulas. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires comienzan las clases este lunes 5 de marzo y por ahora habrá que ver si los distintos gremios docentes que estuvieron presentes aquí van a convocar a un paro, complicando así el inicio normal de clases. ¿Qué es lo que piden los docentes? Siguen pidiendo, Mariana, unas paritarias, un aumento del 24% con cláusula gatillo, lo que venimos escuchando, en donde si la inflación no es la esperada por INDEC, se haga un aumento automático previamente establecido y además que se abra una vez por todas lo que piden, que es la paritaria nacional docente. A nivel global de todo el país, que se haga una paritaria nacional docente. Hoy, en esta tercera propuesta que hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, representado por el ministro de Educación, el ministro de Trabajo y, como les decía, el ministro de Economía, le ofrecieron un aumento del 15% a los gremios docentes, que lo rechazaron una vez más. Además, dieron curso a un bono de 6.000 pesos, premiando la asistencia perfecta para todos los docentes que no falten a ningún día de clases en el año 2018. Y como respuesta, Mariana, a esta cláusula gatillo, dan lugar a un acuerdo de revisión, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si la inflación efectivamente supera lo que es esperado por INDEC, no se haga automáticamente con un aumento ya establecido desde ahora, sino que en ese momento, es decir, en octubre, cuando ya se esperan los resultados de inflación, sea ahí que el gobierno convoque nuevamente a los gremios y ahí pongan acuerdo a cuánto sería el aumento en esta oportunidad. Hace instantes nada más se retiraba Roberto Baradel del gremio de SUTEBA, estuvimos charlando con él. Mañana va a haber un congreso de CETERA donde se va a definir entonces si hay paro o no para este lunes 5 con el comienzo de las clases. Pensá que el año pasado... la situación. El año pasado no querían la cláusula gatillo, ¿te acordás? Sí, Vidal la había puesto sobre la mesa. Y ahora es una de las cosas que piden. Eso es parte de la estrategia política que ha logrado Vidal a través de la victoria del año pasado. Acá los dos sectores están tratando de imponer algo que el otro sector no quiere bajo ningún punto de vista y que es muy importante para cada uno de los sectores. ¿A qué me refiero? Todas las cosas las mencionaba Nacho recién, pero vale la pena resaltarlas. Primero, el gobierno quiere meter la discusión del presentismo. Sí. El gobierno sí o sí quiere que el presentismo sea un valor que se reconozca con un bono, en este caso de 6.000 pesos para aquellos que vayan a clases, más allá de, por supuesto, las licencias y excepciones específicas que hay. La discusión es si es anual, si es trimestral, si es mes a mes, todo eso va cambiando. Si es mes a mes es más favorable para los docentes, pues tenés más posibilidades. Si es anual es más complicado. Esa es una de las discusiones. Los gremios Del están otro en contra, lado, perdón, los gremios están en contra porque contra. dice que van a cambiar salud por trabajo, porque dice que se detectó a muchos maestros. Esto intentó aplicarlo Dualde en Buenos Aires y Kirchner en Santa Cruz durante 1 año y medio. Y dice que en ambos casos se registraron casos de docentes que, pese a tener patologías cardíacas, si no iban un día tal, les descontaban un porcentaje. Bueno, pero se supone que debe haber, digamos, casos en Mendoza fue exitoso, se incorporó el ítem aula y se redujo un 38% el ausentismo docente y obviamente hay sectores de los gremios que están muy en desacuerdo y otros sectores que están de acuerdo y consideran que ha funcionado. El tema del presentismo es fundamental para el gobierno, por supuesto, es algo que Vidal quiere insistir y van a insistir hasta el final. Y del otro lado, el otro ítem que yo te decía es este tema de paritaria nacional. Esta es otra cuestión que para los gremios es muy importante. Yo te diría, Mariana, que es prácticamente imposible. Es un tema que el gobierno ya ha dejado atrás, que ya además acordó con todos los gobernadores de la provincia, todos los gobernadores, desde Alicia Kirchner hasta Gerardo Morales, pasando por todos los del medio, están de acuerdo en que no haya paritarias nacionales, así que eso es difícil. Ahora, ¿dónde está la discusión? El tema de la cláusula gatillo sí, la cláusula gatilla no, la revisión. 24 más gatillo. Es raro porque si la inflación es más de 25, estamos en un país que explotó y la verdad que vamos a tener problemas mucho más graves. Va a estar cercano de entre 15 y 20 y la cláusula gatillo va a jugar un rol fundamental. El gobierno se la está guardando como herramienta todavía. Pero puede llegar a usarla como arma de negociación. Estamos increíblemente en una negociación mucho más pacífica de lo que se pensaba. Nada que ver al año pasado. La belicosidad de ambos lados ha bajado por suerte muchísimo y están dialogando de otra manera. Recordemos que en esta época del año, el año pasado estaba todo prendido fuego. Pero Mariana, ojalá que se llegue a tiempo para que empiecen las clases, ¿no? Porque iba a preguntar qué va a pasar en la ciudad donde sí va a haber paro. Sí, mira, terminó recién la reunión de los docentes de Capital y se le puso número a la cláusula gatillo. Les van a dar un 3%
por el 2017. Y después le van a dar un 8 en agosto y un 4 un 8 en marzo y un 4 en agosto. Ajá. Y a eso un plus por capacitación más un plus por título universitario. Mañana arrancan las clases, pero estos gremios, que son UTE y ADEMIS, son solamente el 20% de los docentes, van a parar lunes y martes. Acá aparece algo de lo que recién contaba Diego, la cuestión política. UTEC, liderada por Eduardo López, juega políticamente con Baradel en la provincia, o sea, son cetera nacional. Van a intentar mostrar cohesión gremial frente al gobierno de Macri. Vos sabés que Baradel a mí la semana pasada me dice, ¿sabés por qué arreglamos el primer año tan rápido? Porque se había fijado en la paritaria nacional y Vidal se manejó dentro de esos guarismos. Claro, después se produjo el gran inconveniente que todas las administraciones de las provincias estaban en distintas situaciones. Entonces los gobernadores de aún dijeron, por favor no me metas más en el lío que me metiste en febrero del 2015. Claro, por eso la situación es otra ahora, Es muy completamente distinta. Es muy distinta y obedece a la situación de cada provincia. Nacho, contame un poco quiénes fueron a la reunión. Decís que estaba Baradel y de parte de la provincia, ¿quién asistió? Sí, de parte de la provincia estaba el ministro de Trabajo, hablamos de Villegas, el ministro de Economía, Lacunza, y el ministro de Educación, Sánchez Cini. Esos eran los representantes de la provincia de Buenos Aires. También estaba la Secretaría de Asuntos Públicos. Les decía, acá en cuanto a los gremios estaban SUTEBA, CETERA, DUDOCBA, la FEB. Había hasta recién bastantes docentes acá, de hecho dieron su conferencia de prensa diciendo que no iban a aceptar esta propuesta, que era prácticamente lo mismo que habían recibido la semana pasada, que estaban interesados también en que se siga este diálogo con los chicos en las aulas, que es lo que pedía también el gobierno, pero que mañana van a definir si sigue o no el paro. Lo que tengo yo para compartir con ustedes, Mariana, son por lo menos algunos números que nos pasan de la provincia de Buenos Aires para entender cuánto sería el salario total con este 15% de aumento. Y lo voy a leer textual. Con esta propuesta, el salario promedio pasa de 24.659 pesos a 28.358. Esto para maestros que cuentan con antigüedad. Distinto es la situación de los maestros ingresantes, en donde pasa de 12.500 pesos a 14.375. Y hay que tener en cuenta que este 15%, Mariana, pasa a ser en 3 cuotas. Se va a pagar en marzo, en abril y después en octubre va a estar repartido. Y lo que queríamos mencionar también, este bono de presentismo, es así tal cual la frase que mencionaba recién Luis en el piso. Acá mismo, frente al Ministerio de Economía, los distintos docentes decían que no iban a cambiar salud por dinero, que ellos no estaban obligados al 100% a estar exactamente todos los días porque falta por lo menos que se revea cómo es esa situación ante un eventual falto en un día de clases. Nacho, soy Pablo. ¿Se sabe si hay una fecha y cuándo sería la reunión y dónde estaba Vidal mientras sucedía todo esto? Con respecto a la próxima reunión todavía no definieron, estuvimos hablando con la gente de CETERA a ver si tenía novedades con respecto a cuándo se iba a seguir este diálogo, teniendo en cuenta que, lo decían ustedes recién, mañana comienzan las clases en Capital y el lunes comienzan las clases en la provincia de Buenos Aires. Seguramente van a esperar para ver qué sucede tanto desde el lado del gobierno como de CETERA el día de mañana, si anuncian si va a haber paro o no, si se suman al paro que ya están solidarizándose algunos gremios de Capital para lo que va a ser el lunes 5 y el martes 6. La gobernadora Vidal nos decían que estaba en su despacho, no formaba parte de la reunión acá, pero que estaba muy atenta a lo que se estaba dialogando en esta reunión, en donde en un primer momento de entrada la propuesta del gobierno. A ver, no es que se sentaron, que dialogaron, que pudieron llegar a un acuerdo, sino que de entrada rechazaron la propuesta a los gremios diciendo que era exactamente lo mismo que recibieron la semana pasada como propuesta. Nacho, como vos estabas diciendo antes, este año, digamos, está más cerca igual de llegar a un acuerdo. ¿Qué percibiste en el clima de la reunión? ¿Qué viste con los gremios? ¿Cómo estaban? ¿Vos creés que realmente estos 4.7 millones de chicos van a tener clase finalmente? A ver, es difícil poder percibir, perdón, acá nos estamos moviendo un segundito, es difícil percibir un poquito qué va a suceder el lunes. Sin duda que la reunión de mañana va a definir si hay paro o no. Lo que sí, vimos una situación, como decían ustedes en el piso, mucho más pacífica con respecto a lo que fue el año pasado. Y una de las cosas que decían, y por eso estaban más duros en este sentido con la cláusula gatillo, que es una de las condiciones más importantes en esta negociación, decían que el año pasado accedieron
a lo que era este acuerdo de revisión, pero que no fueron convocados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires en noviembre de 2017 para llegar a un acuerdo con respecto a esta revisión, ya que el año pasado también la inflación había superado lo esperado por INDEC. Yo creo que lamentablemente se va a vivir una situación bastante complicada con respecto al inicio de clases, lamentablemente como sucede todos los años. Uno quiere que los chicos no queden en el medio, que comiencen sus clases, pero sin duda que también es importante, y lo debatíamos también otros días en el programa, que los docentes cobren lo que necesitan cobrar, el dinero que tienen que cobrar por su trabajo, sin duda un eslabón muy importante de la educación. Tanto ¿Sí, como Luis? decís vos, como bien dice Diego, digo, es un panorama bastante distinto. También hablamos días atrás sobre el porcentaje, que no es un porcentaje ni una brecha enloquecida entre lo que piden los gremios y lo que deberían arribar como porcentaje medio de la inflación anual el gobierno, tanto provincial como de la ciudad. Ahora bien, los gremios docentes de la provincia, porque en Capital es un universo de 17 gremios, cada uno tiene su postura. En la provincia plantearon en noviembre empezar a charlar este tipo de paritarias. No fueron convocados. Los convocan a días de comenzar a clases. Van a la primera reunión, proponen un 15. Obviamente lo rebotan porque para los mismos economistas oficialistas este año llegaríamos al 20% de inflación. Van a la segunda y proponen un 15. Y van a la tercera y proponen un 15. Digo, por primera vez no es hacer, digamos, trinchera a favor de los gremios, pero aclararon que no iban al paro cuando desde diferentes fuentes del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, de Vidal, decían que iba a haber paro. Ellos dijeron, no, perdón, no estamos hablando de un panorama de paro. Luego dicen, queremos un poco más. Acercar al 17, al 18 era un imposible. Hay una reunión propuesta para los próximos días. ¿Va a haber una especie de aproximación entre las autoridades del gobierno de Vidal y los distintos gremios? Bueno, sin duda que este techo, como así lo ponen desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, del 15%, es también uno de los puntos que molesta mucho a los gremios docentes. De hecho, acá, donde estamos nosotros, cuando fue la conferencia de prensa de los distintos gremios, empezaron a cantar, empezaron a juntar fuerza diciendo que no tenía que existir un techo en esta paritaria docente, que las paritarias no deben tener techo. Eso es uno de los otros reclamos. Pero yo te quiero leer también a ustedes ahí en el piso declaraciones textuales que fueron de Sonia Alessio. Sí, hablamos de la secretaria general del gremio CETERA, con lo que tiene que ver con respecto al paro. Ella decía que como gesto tenían que agradecer el gobierno nacional que le daban unos días a poder llevar adelante este congreso de CETERA. De hecho, estaba previsto para hacerlo esta semana y se pasa para mañana. Ese fue el aviso que se dice desde CETERA. Y con respecto a otras declaraciones textuales dice, hacemos un llamamiento al gobierno nacional, al Ministerio de Educación, a los gobiernos provinciales a la mejora de las propuestas. Esto fue previo a la reunión. ¿Qué dicen ahora después de la propuesta? Dicen que fue la misma, que en eso mejoró absolutamente nada. Esto dice, como les decía, Sonia Alessio, secretaria general de CETERA. ¿Y qué dicen en el gobierno, Nacho? Porque, bueno, naturalmente el gobierno, si bien no hubo una mejora desde el punto de vista porcentual, y esto naturalmente enojó a los gremios, lo que dice el gobierno es, bueno, la mejora, entre comillas, es que garantizamos que en octubre nos sentamos de nuevo a discutir y si la inflación es más, le damos más. Esto obviamente no satisfizo a los gremios que querían una cláusula automática, ya sea de revisión o de mejora automática, la famosa cláusula gatillo. ¿Qué está diciendo el gobierno? ¿Se van a estirar un poco en el porcentaje? ¿Van a empezar a hablar de cláusula gatillo? ¿Qué van a llevar a la próxima reunión? Desde el gobierno, por lo menos de manera extraoficial, lo que nos pudieron adelantar es que es bastante complicado que se llegue a la cláusula gatillo. De hecho, se fue mejorando con este bono de presentismo, que también despertó bastante polémica. Hay que también mencionar que el presentismo del año pasado, es decir, del año 2017, se va a estar cobrando este 2 de marzo, que son 4.500 pesos. Para este próximo 2018 se aumentó a 6.000 pesos, por lo menos en ese sentido hubo un aumento. Desde el punto de vista y las fuentes extraoficiales que pudimos consultar nosotros, el tema de la cláusula gatillo sin duda uno de los temas que creemos que no se va a tocar. ¿Qué dicen de parte del gobierno? Que se les da esta posibilidad de que se les pueda empatar el sueldo o mejorar con respecto a la inflación a partir de septiembre, a partir de octubre, una vez que se sientan, que dialogan, que son convocados nuevamente. Pero ahí está la postura de los docentes de los gremios, una vez más, que dicen que el año pasado, en noviembre, no los convocaron para hacer esta revisión, para hacer este acuerdo de revisión con respecto a la inflación. Otro reclamo de Romina del Pla, con quien hablé el lunes, que dijo que se suma
la quita de propuesta o de oferta de bachillerato para adultos, donde se van a cerrar un montón de plazas y la gente grande que quiere terminar sus estudios no va a poder. 39 escuelas rurales que se van a cerrar por falta de matrícula. Esto significa cuando hay un poco menos de los 30 chicos que predeterminan para cada grado. Y además las 8 escuelas del Delta que también se van a cerrar. Sí, exactamente. Con la situación de las escuelas del Delta, decían que no tenía que ver, de hecho el reclamo de los docentes era más bien con la gestión de la provincia. El dragado en esa situación del Delta, de los ríos y de los puntos fluviales, dicen que no estaba hecho y que la solución no era dar una mejora a la comunidad, sino que la solución del gobierno en este sentido era cerrar las escuelas. Claro que el gobierno, pudimos consultar con distintas fuentes, está trabajando hasta esta situación. También nos hablaban de cursos, los docentes que estaban acá, cursos que se van a estar cerrando en Quilmes, lo mismo por la situación de la matrícula. Sin duda que piden por el aumento salarial, pero también piden lo que decían acá en la conferencia de prensa, piden por una mejora en la estructura de la educación pública, tanto a nivel país como a nivel como a nivel de provincia de Buenos Aires. Bueno, y con la carta, perdón Nacho, con la carta por lo menos la agrupación de Romina del Pla, con la carta de que el gobierno provincial va a tener 40.000 millones de pesos más este año, que obviamente María Eugenia Vidal lo que va a privilegiar son obras de infraestructura, pero por otro lado los gremios docentes dicen si hay dinero en la provincia por primera vez, pues que nos aumenten lo que merecemos cobrar, ¿no? Yo anduve por colegio de Quilmes que decían buscamos alumnos, en carteles en una calle principal en la zona de Quilmes Oeste. Pero volví a lo del 15% del gobierno. Digo, si el gobierno 3 días antes de fin de año hace una conferencia donde cambia y mueve el tablero, digo, se la bancó Sturzenegger, calladito, suben 5 puntos. Digo, ¿a quién se le ocurre que el gobierno, en lo que se considera que es la paritaria fundamental de este año, ¿no? Como para fijar una referencia, se va a mover del 15. ¿Sabés lo que pasa? Que el jueves, como antes al principio del programa decía Mariana, es la Asamblea Legislativa, es el discurso de Macri, donde va a ratificar la pauta de inflación que dio el otro día. Claro. Nada, ninguna reunión de ningún tipo va a modificar ese número, porque sería negar al propio presidente. Acá hay que estar atento a lo que sigue la semana que viene, luego de estos paros, porque los docentes tampoco quieren hacer una cuestión de paro permanente. Y acá Nacho describía a todos los funcionarios, a Las Pinas, Sanchezini, al ministro de Trabajo, pero hay que estar atento a un nombre, que es el jefe de gabinete de Vidal, a Federico Salvay, que es el que termina de dar el ok a los números. Si sale un peso de más, el que lo firma es él. Está viendo otros elementos, no se toque ese 15, no se toca la cosa del gatillo, pero empiezan a aparecer otros elementos de los que terminan pasando por abajo, que es donde se destrabaría la negociación con los docentes en la provincia. Eso es así como muchas veces se habla en la política de economía, de contabilidad creativa, Mariana, ¿viste? Que dice, ¿qué es esto de contabilidad creativa? Bueno, ¿cómo la dibujamos? Interpretan los números de una manera favorable. Es todo un arte eso, ¿no? En este caso lo que hacen muchos gremios es esto que dice Pablo. Dicen, bueno, ustedes, gobierno, quieren un 15, están felices con un 15, quieren que el título de todos los diarios sea, por ejemplo, UTA, que acaba de firmar por un 15%. Bueno, perfecto. Ahora, empecemos con el listado de ítems a negociar. Entonces, bueno, ítem por presentismo. Esto quiere la provincia, nosotros no. Bueno, pero agregalo. Ítem por productividad, punto. Capacitación, punto. Título universitario, punto. Horas extra, punto. Antigüedad, un puntito más. Entonces, se empieza a armar otra serie de cuestiones que si vos te pones a hacer los números te da un porcentaje mucho mayor que el 15 en lo concreto, pero bajo la fachada del 15%. Así arreglaron varios gremios. Esa sería una de las salidas que está buscando también el gobierno, de decir el 15%, pero en otras cosas, en otras herramientas, en otros ítems que también componen la ganancia de los docentes, llegar a un porcentaje mayor y ahí llegar a una convergencia. Yo me voy a mudar a Misiones, porque si los docentes de Misiones aceptaron un 5%, o las cosas no aumentan en Misiones, o tenían sueldos astronómicos y dijeron, bueno, vamos a aguantar un año, porque es un porcentaje muy chico, aceptaron un 5%. Hay provincias que tienen una situación muy delicada, porque, Mariana, vos sabés que el gobierno acordó con los gobernadores una ley de responsabilidad fiscal. Eso significa que las provincias no pueden gastar más este año que lo que es la inflación. No pueden gastar nada más que lo que sea la inflación o lo que haya sido la inflación anterior, según el ejercicio de cada una de las provincias. Y hay provincias donde
por diferentes cuestiones de cómo fueron impactando las paritarias y en qué mes se fueron cerrando, hay provincias que no están en condiciones de ofrecer ningún aumento porque romperían ese pacto fiscal. Santa Cruz. Santa Cruz es obviamente la principal. Todavía ni siquiera pudieron resolver las clases del año pasado. Digo, sacando ese caso que es el más extremo y el más bestial de todos, hay chicos que perdieron el año entero en Santa Cruz. Digo, hay provincias que están con esa dificultad porque si ofrecen un porcentaje más de 3, 4, 5%, incumplen esa ley y se pasan. Están tratando de hablar con el ministro de Economía, con el señor Nicolás Dujovne, alguna salida, alguna alternativa. Por supuesto, no puedes ofrecer 0%, 3%, 4%, pero tampoco puedes ofrecer más que la inflación porque hay una situación muy grave en algunas provincias. Y más cuando el discurso, desde lo político, tiene que ver con justamente igualar oportunidades a la hora de recibir educación en todo el país, ¿no? Porque por un lado parece que va a contramarcha las decisiones económicas de los anuncios políticos. Si uno quiere calidad educativa, obviamente docentes formados y también viviendo en dignidad, no viviendo por debajo de la línea un docente que vive en una provincia con la provincia vecina que tal vez tiene superávit. Y pero tomando lo que dice Diego, mirá el caso de Salta. Salta negocia 15 en 4 tramos con todos los gremios estatales, no con los docentes, con todos los gremios, 15 en 4. Si nosotros miramos este ejemplo, bueno, Baradel te va a decir, no, estoy retrocediendo de lo que estoy buscando hoy. Bueno, será un tema, por supuesto, que va a ser en estos días muy importante porque es ya, ¿no es cierto? Las clases, como siempre, hasta último momento, sin saber si arrancan o no. Bueno, tenemos otro tema, pero nos vamos a ir de la política, de la actualidad, de todo. Nos vamos al espectáculo un ratito. No sé si espectáculo exactamente. Por ella es espectáculo. Sí, un poquito. Bueno, un último momento que no sé ni de qué se trata. No, el último momento, Mariana, es que se habrían separado definitivamente el Pocho Lavezzi con Yanina Screpante. Ya está circulando. De verdad. Si pasaron un verano en Punta del Este juntos, espectacular, hacían fiestas todo el tiempo. Me caigo y no me levanto. Y te digo por qué, que sería definitivo esta vez, porque ella se hartó. Se cansó. No habría una tercera en discordia, sino varias terceras en discordia. 5, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Varias terceras en una calecita de mujeres. Y te digo por qué esta vez sería la definitiva, Mariana. Yanina Screpante hacía desde marzo del 2016 que no posteaba nada en Instagram. Se había retirado de las redes, las chicas le mandaban en sus mensajes privados, yo estuve con tu novio, yo chateé con tu novio. Bueno, recordemos que una promotora publicó unos chats de él, del Pocho con ella, y le habló a Yanina y le dijo, mirá lo que hace tu novio. Y ella lo dijo, contamos yo se lo permití, yo se lo permitirán los permitidos del Pocho Lavezzi. Bueno, pobre, también lo que dijo ella, ¿no? Frente a toda la mirada pública, y uno tiene que dar una explicación de algo que no puede explicar. Esto empezó, Mariana, la crisis y la separación definitiva se habría desencadenado el día 19 de febrero, cuando ella vuelve a abrir las redes, o sea, vuelve a hacer uso de su Instagram y pone bye bye con esa foto que estamos viendo, ahí lo ves. Y después, está enojadísimo. Y después, y ve la foto que pone, ¿no? Hace unas 7 horas acaba de publicar otra foto. En esa foto tremenda. Y pone una carita triste, bye bye y una carita triste pone. Sí, y mira, ese momento, después vamos a hablar de ese momento. ¿Te acordás de este momento, Mariana? Este es el momento en el que él... En el casamiento de Messi. El casamiento de Messi. Bueno, y ese posteo, mira, Mariana, que dice, lo mejor de estar soltera es que vuelves a ser una naranja completa. O sea, ya no está más al llena de jugo y de odio. Del Pocho Lavezzi. Cero sutileza en este. Ahora, yo tengo algo para decir. Es hermosa ella, no va a estar soltera mucho. No va a estar soltera, pero Mariana, una relación de casi 8 años lleva. No creo que sea tan fácil sacarse de encima. Pobre, es un momento recordemos que aparte ella apostó muchísimo, se fue afuera con él. Ella se quiso casar. Se quería casar. Sí. Recordemos que el Pocho tiene un hijo chiquito que vive en Rosario. Ella, el nene va a pasar temporada de Europa con ellos. Ella tiene una relación, un vínculo con el nene también. Digo, es una separación difícil. Ahora, a mí lo que me dicen que él estaría medio asustado porque podrían aparecer chats, fotos, y no solo eso, sino que también videos, Mariana. Pero está asustado. Alguien que lleva, si realmente todo es verdad, o sea, en algún momento salta todo eso, ¿no es cierto? Videos. De goles no debe ser porque no le mete un gol a nadie. Pero él es cuerpo atlético. De goles en China deben ser muy pocos los videos que hay. ¿Qué pasó en China? No, los goles en China de ese muchacho deben ser 3, 4. Si hay videos seguro no son de goles. No son de goles, de fútbol no es. Ahora bien, todo depende cómo llames a ciertas cosas.
Depende de las no me metáforas. quiero reír porque es muy No, triste la noticia. no, No, la las noticia chicas es muy triste. poco solidarias, No. perdón, ¿no? Las que Sí. ponen por las redes sociales que le muestran los chats, que se lo digan por privado. ¿Por qué? No, se lo dice por privado, pero la advierten porque... No, a veces está bien que, bueno, digo, no públicamente, pero que la mujer le quiera abrir los ojos a, no sé si está mal, qué sé yo. No, que sé, le ¿viste? cuenten, Como- pero no públicamente No, para públicamente encima. es un horror, la perdón, humillación pública una encima. pregunta, ¿alguno de estos videos llegó hacia hasta hace Janina? hasta hace 10 segundos no lo podía confirmar, pero ahora que me dieron el ok de producción que está todo... Perdón, pero no tenés mi ok. Lo voy a Tenés- chequear con sí, vos, Mariana. Claramente lo vamos a chequear porque no, vení ya mismo. Un Pero segundito. pará, es un video Te que, cuento, que- te cuento lo que pasó. ¿Vos te acordás que ¿Es yo...? un video lo que vas a mostrar o es un chat? Es un video, le voy a tener que bajar el audio, voy a tener que chequearlo porque es muy fuerte el ¿Cómo es video. el guión? Es muy No, fuerte. entonces no lo vamos a mostrar. No, si no es lo muy vamos a fuerte. mostrar, pero, ¿Por qué no? pero quiero quiero contarte la historia A redonda. ver. El tema es así, empieza a circular en los portales la separación del Pocho y Janina, hay algunas noticias, publican estos Instagram que acabamos de mostrar y misteriosamente me aparece a mí, ahora, me llega un video del Pocho la vez. Yo lo consulté con Lucas González, me dijo, no, banquemos, hay que... Bueno, nada. Se lo quise mostrar. ¿Qué? ¿Dudaste en poner No, ese porque video yo estaba, al aire, Mariana, Lucas yo González? estaba al aire, yo tuve que salir para mostrárselo. Tuve que salir, tuvimos que hablarlo y Una ahora... Te vi que saliste. Por Me supuesto. imaginé que algo había... ¿Me podés mostrar? Entonces, Porque te lo muestro, sí. estoy Si me intrigada. das un segundito de tiempo que bajo el volumen y todo, porque no quiero... Una pregunta quiero sobre el video, buscarlo. Mariana. Hay que ¿puedo? bajar el volumen. ¿Es multiétnico el video? No. Digo porque estuvo en China, tal vez, es una compañera ocasional de aquel país. No, para, yo voy a ver a la Bessi. Vos vas a ver... Yo ya vi a la Bessi, pero no por una experiencia No. personal, digamos, porque alguna vez ha llegado aquí una foto, ¿no es cierto? Que nunca mostramos. Sí, necesito pero un segundito para ¿Entangado? encontrar ¿Era esa algo. foto entangado o no? No era él, no, ese no era la Bessi. Tratemos era de otro. no... Hay que llevarlo. Tratemos de no... Cuidado. De no mezclar las toallas, Por dijo los Nacha. tatuajes es fácil Sí. de identificar porque están muy tatuados. No hace falta el tatuaje porque tiene la cara plena, la voz, todo. Ah, bueno. Se ve, va con pito y cadena, preso. Ah, mira. Literalmente, Mariana. Enseguida. La sutileza. lo voy- Hay que lo voy a llamarlo mostrar. sí o sí a que vuelva a la selección argentina. No puede ser que la Bessi esté afuera. Porque es el único que hace feliz a Messi. ¿te parece Eso lo poco? viene diciendo. ¿Te parece poco? Perdóname, pero ahora Antonella no lo va a querer muy cerca, ¿eh? Sí, tal cual. Además, algún Pongámoslo castigo a tiene a que Lautaro recibir. No Martínez, puede andar ponelo. por el mundo rompiendo No. corazones. Llevalo a Lautaro rompiendo Martínez. Vos tenés corazones. el número Un uno del amigo mundo que como esté la Bessi. contento. Permiso, diré. Un amigo como la Bessi, digo, que aparentemente no vamos a juzgarlo sin saber, ¿no es cierto? Lleva una vida díscola. Menos mal que no íbamos a jugar. Tampoco lo querés de amigote todo el tiempo de tu marido, ¿no Y es menos cierto? soltero. Por eso, soltero, es lo que estoy diciendo. seguro de Me joda. parece que ahí es donde entra la mujer y dice, mejor. Permiso, no, Mariana. Un poquito. Ya Soltero chequeé todo. Cuando se para Bertero. No, aparte viene con la manito en el bolsillo, No, mirá, Sí, mirá. viene Yo canchero, no viene quiero, por la duda yo canchero. no quiero. Me ven. Yo también me puedo mover, no es que no me puedo mover, ¿eh? Me podría haber ido hasta allá. ¿Estás preparada? Pero me pongo Santiago. No hace Yo lo falta, que quiero me decir parece. es que este video, si se viraliza, es un escándalo, Mariana. ¿Ah, sí? Es un tus escándalo. manos. Ahora el único que lo tiene sos vos. Sí, bueno. De 1 a 10, ¿Me ¿cuánto? podés mostrar? ¿Qué me haces? Me da estás miedo. haciendo toda una... Me da vergüenza delante tuyo. No. ¿Ves? No, No, sí. No lo amplió y no lo agrandó. Dice que no y va de nuevo. no, es muy fuerte. ¿Viste? ¿Y porque no lo No, escuchaste? necesito un corte porque tengo que ver el video No, entero. lo tenés que escuchar. Lo tenés que escuchar. Lucas, No, de es 1 a muy 10, ¿cuánto fuerte, la esto Bessi? no puede, ¿Qué? no puede ¿Cómo voy a verse. Vamos a una calificar? pausa, enseguida volvemos. Aquí estamos de vuelta, no voy a hacer referencia alguna al video que vi yendo al... Trataré de sacármelo de la cabeza como pueda Sí, realmente. sí, afectó mucho, ¿A Mariana. vos te afectó, Cata? Ay, sí, no quiero ni pensar. No voy a Vas a poder tener dormir. pesadillas. Sí. No, la verdad que es muy fuerte. Pero bueno, hay que ver de qué de Pero perdón, eso, Cata ¿no? puso cara como de insatisfacción. Cata, cuando llegó el corte, dijo, a ver. Un velocito. Así como la ven, en Mariana. un segundo, en un triple salto mortal. Mariana, y me rodeó medio canal ahí afuera, ¿eh? Medio canal me rodeó. Ay, Dios. ¿Te Ay, gusta sí, tarjetear? Entonces pedí ahora la tarjeta de crédito efectivo, sí, llamando al 0800-333-3933 o entrando a www.efectivosí.com.ar. Con Efectivo Sí, podés comprar todo eso que querés.
Muchas gracias, efectivo sí. Bueno, ayer nos quedó fuera la nota de Carmen, habíamos hablado con Fedeval, con Laurita también, y no llegamos a poner la nota al aire de Carmen Barbieri, donde se refería al tema con Laurita, ¿no? Donde habla, a ver, Carmen no la está pasando bien, obviamente ella es de público conocimiento, todos los días está tuiteando fotos está con un la gran mamá, dolor, la y pérdida de su extraña mamá ha sido muchísimo. algo tremendo. Encima tuvo que ir a buscar, vino acá a Buenos Aires para ir a buscar las cenizas de su mamá, todo Las eso tiene en su remueve, casa, las sí. tiene en su casa con velitas, después va a ver qué es lo que va a hacer con las cenizas, pero bueno, también se refirió a la vuelta de Ahora la Fede. vamos a ver, ahora me vas a contar bien qué fue lo que dijo, porque claro, en un momento cuando estaban peleadas, viste, y Carmen habla. Sí, habla. Y después estos se reconcilian y no te quedas pagando. Mi suegra me dejaron ser, dice. Pero bueno, en este caso para mí Carmen estuvo más medida, ya los conoce, ya sabía No, que podían pero porque volver, está me amenazada parece. Claro, está por el amenazada. hijo. Ay, Dios. Ahora me contás. La noticia del momento es que vos también podés tener una casa evolucionada, porque en Musimundo encontrás las mejores cocinas, heladeras y lavarropas. Musi evoluciona tu casa. Mira. Viví en la casa que siempre soñaste. Vení a Musimundo y aprovecha 12 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito de todos los bancos en las mejores cocinas, lavarropas y heladeras. Musi evoluciona tu forma de vivir. Musimundo, parte de tu mundo. Muchas gracias, Musimundo. Bueno, vamos a hacer entonces, después vamos a mostrar la nota, dice cruce entre Carmen y Laurita, o sea, Sí. hicieron como una No, especie... porque yo le conté a Laurita lo que había dicho Ay, acá. qué feo. Bueno, Pero lleva y pero trae, tenía que contar. Pampito lleva y Pero si lo trae. dice públicamente. Ahora vamos con la nota. Disfruta este verano con Simmons, 25% de descuento en sillones de relax, 30% en colchones y hasta 40% en almohadas. Simmons, mira. La victoria empieza en tu competencia y luego de 8 horas de un descanso glorioso. Beauty Rest, el único sistema de soporte avanzado que te cuida la espalda. Simmons, el descanso que recarga tus sueños. Muchas gracias, Simmons. Una pausa muy rápida y enseguida volvemos, te mostramos la nota de Carmen, ya venimos. Se ha generado un debate acá en el programa entero mañana, Hermoso. ¿no? Con la fidelidad y la infidelidad. Sí, yo mañana vengo. No, vos mañana vas a liderar este debate, te lo quiero decir. Uno mil Sí, porque opiniones. fuiste acá como una La especie monogamia, Mariana. No, él El fue vocero. el que moderaba, ¿no es Sí. cierto?, el debate. Así que vas a tener un rol fundamental. Mertiolate Film es un aerosol transparente que cubre y facilita la cicatrización de las heridas. No arde, no se va con el agua y deja que la piel respire. Mira. Nuevo Mertiolate Film, un práctico film invisible que cubre las heridas, facilita la cicatrización de la piel y no se va con el agua. Mertiolate Film, lo último en protección de heridas. Mertiolate, que nunca falte. Ay, muchas gracias, Mertiolate. Quieren hablar, están todos contenidos. Estamos todos realmente están definidos. todos con muchas cosas adentro para expresarse. Es verdad. Así que bueno, ya vamos con el tema de Laurita, cada vez llega más información. Antes quiero contarte algo, quiero ayudar a Jeremías Care. Ya alguna vez hablamos de Jeremías, tiene 7 años, padece parálisis cerebral y síndrome de West. Necesita viajar a Tailandia de manera urgente para hacer un tratamiento de células madre. El costo es de $46.000 y está contrarreloj Jeremías. Tiene que viajar el 2 de abril y hay que juntar ese dinero. Para ayudarlo se pueden contactar con su mamá, Sabrina, que le mando un beso muy grande, en las redes sociales, que es @sabrigere, o Jeremías Care viaja a China. Eso también, eso quedó porque la otra vez el tratamiento había sido en China, ahora necesita viajar a Tailandia. Y hay que decirlo, el año pasado cuando se consiguió el dinero para que pueda viajar a China, mejoró muchísimo Jeremías y este tratamiento tiene que seguir para que él pueda seguir mejorando. Así que mucha fuerza Sabrina, mucha fuerza Jeremías y por supuesto apostando a la solidaridad de todos. Muchas gracias. Bueno, vamos con el tape de Carmen. Vamos, perfecto. Adelante, Carmen. Entonces, hablando con Pampito del tema de Laurita. Sí, acá hay un cruce. Acá hay algo no resuelto Sí. y a Carmen siempre la acusan de estar en contra de las novias Bueno, del pero hijo. tiene que estar a favor del hijo, es la mamá. Porque Sí. cuando él estaba con Barbie Vélez, ella potenciaba a su vedette Marcasoli. claro. Entonces Sí. ya también había despertado ahí celos de Barbie. Tamara Ahora Gala, pasó algo Tamara Gala parecido. sufrió mucho. También, pero ahora pasó más o menos lo mismo. Claro, Una con vedette del Becky. espectáculo que ella quiere potenciar, la pone a bailar un tango con Federico. Bueno, ahora sí vamos a decir también que Carmen es la culpable. No, de no, todo. no, yo no la estoy culpando. Vamos con el tape, dale. Se acaban de reconciliar Fede y Laurita. No vas a poder juntarte a No comer con sabía ellos, esto. no hay nada, porque tuvieron ahí como un cruce mediático con Laurita. No. Ella, se enojó ella. Y a ella no le gustó mucho. Bueno, está bien su problema de ella. Yo estoy ni ahí estoy, chicos, si supieran.
Habías dicho que esperabas que no salga a contarle una tapa de revista que se habían separado. Si me vi en la nota, dije primero ella y después dije, y él tampoco, ninguno de los Es una dos. tapa para decir que se Que reconciliaron. hagan tapas, está bien, son mediáticos. Después dicen que la mediática soy yo. Para ver una pelea tiene que haber dos. Para ver un cruce tiene que haber dos. De este lado no va a encontrar, no estoy ahí. Estoy en otra. Carmen me decía, me acusan a mí de mediática, pero ellos también son mediáticos. ¿Sos mediática? ¿Te sentís mediática, como dice Carmen? No, tiene que ver con que yo trabajo y trabajé muchos años en un lugar súper popular donde se expone la vida y hoy por hoy todos a través de sus redes sociales por ahí mostrás un poco de tu familia, tus amigos o tu pareja, salgo con alguien recontra conocido también. Pero no me considero que mi vida pase por ahí, ni mucho menos. Ella que van a hacer una tapa ahora, seguramente los dos, porque si así como dije que vos y él, dice, iban a hacer una tapa para decir que se separaron, ahora van a hacer una tapa para decir que se amigaron. Lo dijo ayer. No, tampoco me voy a hacer cargo de algo que no me corresponde. No me voy a contestar esas cosas porque no quiero entrar en una ida y vuelta con ella. Hay bandera de la paz acá, ¿eh? No quiso entrar Sí, pero en ¿sabés detalles. qué? Hay un detalle que la nota fue muy extensa, que Carmen, sobre el final de la nota, como ella no está pasando bien, dice, bueno, si le tengo que pedir disculpas a Laurita, se las pido. Y Laurita, cuando le comento, porque también como le conté lo malo, le conté lo bueno de Carmen, dice, no, es que a mí no me importan las disculpas de Carmen, yo no tengo nada que ver con ella. ¿Cómo que no? Si es la suegra. Es la suegra. Es la madre de la Aparte persona que tiene que ama. entenderla, Laurita. La verdad que es un momento de Carmen recontra delicado, ¿no? Haber perdido a su mamá, con lo que significaba su mamá en su vida, ¿no es cierto? Es un momento súper difícil. La verdad que este es un tema menor. Es un tema menor, pero le duele de verdad, porque yo la he visto a Carmen en el camarín de Mar del Plata llorar en los días previos, justamente un día antes de viajar rápidamente a Mar del Plata, a Buenos Aires y suspender la función, cómo se le pasó la vida delante de los ojos. Es una mujer que, por momentos, ella lo dice, ofrece todo un perfil muy mediático, pero no deja de estar una hija que perdió una madre, que la acompañó toda la vida. ¿Sabés qué le duele aparte, sumándole más dolor? Es el enojo de Federico. Sí. Carmen, a mí en la nota esta, me preguntó si yo sabía si Federico había llegado a Buenos Aires, porque ella vino en avión y Federico vino en auto para encontrarse con Laurita. Dice que Carmen le había mandado mensajes a Federico, me lo contó la misma Carmen. No le contestó, le digo, sí, está bien porque lo vimos entrando al departamento de Laurita. O sea, se enteró por... Ah, bueno, qué bueno, dice, me enteró por ustedes que Federico llegó bien. Claro. O sea, él está muy enojado con Carmen, no le contesta y eso le hace muy mal. No, y es un momento donde Carmen por ahí necesita compañía. Totalmente. También, ¿no es cierto? Tal cual. A todo nivel, digo, no Está muy solamente sola. físicamente, sino de alguien que Pero- esté preocupada por ella. Lo ve arriba del escenario, Federico. Claro. Me contó Carmen, no tienen vínculo fuera del espectáculo. ¿Pero tuvo una novia favorita, Federico, Carmen? Sí, o sea, vos no, dijiste porque Tamara Carmen, Gala viste sufrió que mucho. Carmen, Tamara Gala fue la única que fue aceptada por Carmen, aceptada, digo, que le dio un lugar en la obra, que estaba contenta con que salga Nah, con y Marcasoli Fede, también. porque fue bastante escondida la relación, viste que ellos no la blanquearon hasta casi después de separados. No, pero bueno, pero Marcasoli también, digo, fue una de las preferidas de Carmen. Carmen, viste cómo es, ella un día prefiere a una y al otro día prefiere otra. Si te hace la tarta, Viste de que ella es atún así. es porque te quiere. Acá no la pudo hacer todavía. Sí. Bueno, a Barbie se le había hecho la tarta de atún. Claro. ¿Y a Laurita se le hizo? No la pude invitar nunca a comer, dice, están muy ocupados. Pero yo le digo, pero Carmen, le digo, o sea pero... que no hay una buena relación. No hay relación. No la visitan, no la... pena. Ella dice, están muy ocupados porque están los dos trabajando mucho. Igual es verdad, eso no para. Sí, ¿no? pero yo le dije a Carmen, no para meter cizaña. Algo. Igual yo le escuché a Carmen decir que Laurita había estado muy presente cuando Sí. falleció su mamá, digo, Con acompañando a Fede. Fede. Claro, Con Fede. Y la acompañándolo fueron a Fede. visitar a la abuela de Fede, se sacaron una foto. Se la días antes presentó, de que- Pampito. Sí. Se la llegó a presentar horas No la antes de que conocía. muera. No la conocía Anita. Se la sacaron una presentó foto el día los tres. antes que muera, ¿Qué Mariana. habrá dicho Anita, no? No, la quería mucho. ¿La quería? La quería mucho a Laurita. Le gustaba mucho más que Barbie Vélez, que dijo barbaridades de Barbie. acordás en del ese audio de momento. Anita? Había Sí, un audio sí. fuerte. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este tema y los otros temas también. Mañana vamos a debatir lo que estuvimos debatiendo en el corte. Me parece sí, muy bien vamos que a hacer... vos como conductora plantees el programa. Yo voy a plantear el tema y ustedes se van a embarrar todos, ¿eh? Porque todo lo que quieran en el corte quiero que lo digan al aire. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Hoy estoy vestida de ginebra. Muy Miren lindo, qué lindo Mariana. lo que tengo. Muy Esta original, pulsera Mariana. es impresionante. Vienen otros colores también en azul oscuro. Divina, me encantó.
Espectacular, la camisa también es de Ginebra, el collar, este colgante divino es de Mechi Garay. Bueno, y esta pollera también viene larga, después me la voy a poner en larga otro día Los también, zapatos, pero me Mariana, encantó, tienen el taco transparente los zapatos. Ah, y estos son los zapatos muy bueno grandes. eso. Mirá lo que son, tremendo, ¿viste? Es genial. Toda la onda, toda la onda. Mariana, buenísimo. sí, esa pollera dijiste tiene bolsillos. Tiene bolsillos, Mirá. mirá qué canchera que es así. Para llevar la Ahí llave del está. auto. Y chicas, alta la pollera, La cintura arriba, ya no más a la cadera, No todo más, alto, arriba. ¿no es cierto? Claro. Sí, claro. Mariana, la es tribuna muy está importante. preguntando, la tribuna tuitera está preguntando cuándo subís otra de las fotos como la de la malla. Pero, por favor. Yo no estuve en ese debate. No Te vas. Estabas de vacaciones, Lo vi de la costa. Lo viste desde la costa, Me perdí fíjate. la marcha de Moyano y el debate de la foto. No hubo debate, Para Pablo. despedir el verano, Mariana, ahora que queda No hubo poquito. debate, pero estuvimos todos de acuerdo. No, pero Todavía me siguen gastando por los pasillos del canal. No, Está- no gastando. te digo la verdad, Fomentando. no me voy a inhibir, no lo van a lograr. Sol Pérez ya te dio los tips, Mariana. Queremos Mariano. otra. Queremos otra. La otra, la próxima Una la más. vamos a No podemos más. Así, cada tanto, tampoco, ¿viste? Una Diego, basta, no puede. Pero ¿cómo la tienen con la voz? Por favor, Dios mío. Diego pidió una del estilo por semana, lo cual me parece algo ¿Diego modelo. pidió eso? Sí, lo vi por la tele. ¿Pero qué desubicación? Por contrato. Lo cual fue peligroso porque el contrato lo firmé con tu marido. Mi marido no tiene problema, eso es lo bueno. Mi marido no es celoso, no tiene... Están pasando cosas raras. El pedido de Diego, Sí. la charla del corte y una charla previa al programa Sí. entre Lucas Bertero Sí, y Martín sí, Sicioli sí. que a mí me desorienta. Sí, que te dejan en medio Sí, también. es complicado que se estén en el medio. Me gustan tus zapatos porque parecen 2 tragos, ¿viste? El aparitivo. Ah, Un mirá. shotcito. No, la cabeza de Sicioli, te digo, es algo que es muy difícil de decodificar. Mirá a dónde llegó con el No, taco pero de es mi un zapato. aperitivo de ese color, por eso lo Te dice. digo, ¿Sabes se los voy cuál a es? prestar a Caro. ¿Cuánto calza Caro? De lo mismo que vos. Ahí La está. Cenicienta. La Me Cenicienta. parece que Sabe pueden todo. despertar el... Son cómodos, Marian, ¿no? Así. ¿Cómo? ¿A dónde hemos llegado? Me generó la duda en un momento. ¿Vos también querés para Dani? No, Probátelos, Leuco. Como hizo Tinelli, ¿te acordás que Tinelli no corría creo con que los me- tacos? Nada mejor que estar cómoda con los tacos, porque si creo vos que no me estás entre. cómoda con los tacos, es como que enseguida se te nota en la cara, ¿viste? Entonces es Tengo fundamental miedo de este estar programa, cómoda. Mariana, Con quiero que esto me sepas. voy a caminar, ahora y puedo estar todo el día. Tengo ¿no? miedo de las preguntas de Diego Leuco porque temo que termine como Kima, que es un personaje de la serie Merlí. Estás con la serie, ¿no? Estás a full Con los con- tacos. No. Bueno, Pasa. nos queda Esa para pasa. mañana todo eso. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos de nuevo. Chau, chau.